Decidida a poner a prueba el corazón de un hombre, una millonaria en silla de ruedas se disfraza de empleada pobre, pero durante el encuentro, él la humilla sin imaginar quién es en realidad, y lo que sucede después te dejará sin aliento. Valeria Montemayor tenía 35 años, una fortuna que podría alimentar a una ciudad entera durante años, y un penthouse en Polanco desde donde se veía toda la Ciudad de México, como si fuera una maqueta. Pero todo eso no servía de mucho cuando cada mañana, antes de ver cualquier cosa, lo primero que notaba era la silla de ruedas junto a su cama. 3 años atrás, había tenido un accidente en helicóptero durante un viaje de negocios en Chiapas. Desde entonces, sus piernas no respondían más. El golpe en la columna fue tan severo que los médicos dijeron que caminar sería algo que quedaría en el pasado. Aunque nunca fue una mujer que se rindiera fácil, Valeria sabía que esta batalla no la iba a ganar con dinero. Por más que lo intentara, por más terapia o tecnología, su cuerpo ya había dicho basta. No era solo la discapacidad. Lo que más dolía era cómo la miraban ahora. Lo había visto en sus empleados, en sus socios, incluso en hombres que antes parecían estar locos por ella. Esa mirada de lástima disfrazada de educación, esa forma en que hablaban más lento o con un tono condescendiente, como si fuera una niña que necesitara ayuda todo el tiempo. Ella los odiaba por eso, pero más se odiaba a sí misma por dejar que eso la afectara tanto. Su familia era de las más poderosas del país. Su padre, Tomás Montemayor, había construido un emporio de bienes raíces, transporte y farmacéuticas. Pero él ya no estaba. Valeria había tomado el mando cuando apenas tenía 28 años, y en menos de 5, duplicó las ganancias del grupo. Nadie lo decía abiertamente, pero todos sabían que ella era más inteligente que su padre, incluso más despiadada cuando se trataba de negocios. Aún así, la misma mujer que sabía cómo manejar millones de dólares y decisiones que afectaban a miles de empleados, no sabía cómo manejar el rechazo cuando venía disfrazado de sonrisas falsas. Tenía 2 amigas con las que compartía casi todo: Luisa, su mano derecha desde hacía 8 años, y Mónica, una excompañera de universidad que se había convertido en su única conexión con una vida más o menos normal. Luisa era práctica, directa, cero sentimental. Mónica era más relajada, divertida, siempre le buscaba el lado bueno a todo. Esa tarde estaban en el departamento de Valeria, tomando vino y comiendo pizza. Las 3, como muchas otras noches, tratando de olvidar que la vida real allá afuera no era tan amable. «Estoy harta de todo», dijo Valeria mientras dejaba la copa sobre la mesa. «¿Sabes cuántas veces esta semana me han dicho que, ay, qué valiente eres?» «Pues sí eres valiente, güey», dijo Mónica. «No, Mónica, no soy valiente. Solo estoy sobreviviendo como puedo. Pero eso no me hace valiente. Me hace humana, como todos». Luisa la miró con atención. Luego tomó un trago de vino y soltó lo que tenía en mente. «¿Y si mejor hacemos algo para que te dejes de quejar? No sé, prueba algo diferente. No como empresaria, como mujer. Ponte un reto. Sal de tu zona de confort». «¿Tipo qué? ¿Tirarme de un paracaídas? Ya no puedo ni correr, Luisa». «No, algo real, algo que te saque de esta burbuja. ¿Qué tal si te haces pasar por alguien más? ¿Te acuerdas de esa serie donde la chava se hacía pasar por mesera para conocer cómo era el mundo real?» Valeria soltó una carcajada, pero no por burla, sino porque la idea le pareció tan loca que por un momento se sintió viva. «¿Quieres que me disfrace de pobre?» «No, no de pobre, de alguien normal, sin apellido, sin empresa, sin dinero. Quiero ver qué pasa cuando los hombres te vean sin saber quién eres». «Van a correr», dijo Valeria sin pensarlo mucho. «Nadie quiere una mujer en silla de ruedas, y menos si creen que no tiene plata». «Ahí está», interrumpió Mónica con entusiasmo. «Justo por eso deberías hacerlo. Haz una cita, en línea, donde no pongas fotos de tus oficinas ni de tu vida. Solo tú, sencilla, una foto real, sin maquillaje, sin todo el glamour. Y veamos qué pasa». Valeria las miró a las 2 con una mezcla de asombro y miedo. Nunca había hecho algo así. Siempre fue la jefa, la mujer que controlaba todo. Ahora, dejar que alguien más la viera como una persona más, eso era meterse en terreno desconocido. «Una cita a ciegas. ¿Eso quieren?» «Exacto», dijo Luisa. «Pero con condiciones. Tú no puedes decir que eres millonaria, ni que tienes empresas, ni que tienes chofer, ni que conoces al presidente. Nada. Solo eres Clara Díaz. Vives en la Narvarte. Trabajas como contadora. Punto». «¿Clara Díaz?»,
Eso suena como nombre de novela de las 6, bromeó Valeria. Pues que sea una novela, pero real, dijo Mónica. Valeria dudó un momento. Miró hacia la ventana, donde la ciudad seguía su vida sin saber nada de ella, y por primera vez en mucho tiempo, sintió un cosquilleo en el pecho. ¿Y si funcionaba? ¿Y si alguien, solo uno, la veía como mujer, no como silla o como dinero? Va, lo voy a hacer. Luisa casi escupe el vino de la risa. ¿Neta? Sí, pero ustedes me ayudan con todo. Necesito ropa normal, nada de marca, un perfil falso, y que alguien me acompañe a la cita, por si todo sale mal. ¿Cuándo? Mañana mismo empiezo. Vamos a ver qué tanto me aprecia la humanidad cuando no soy Valeria Montemayor. Esa misma noche, entre risas, dudas y nervios, crearon el perfil de Clara Díaz, foto de ella con jeans y una blusa blanca, sin maquillaje, sentada en un parque. La descripción era sencilla: contadora independiente, vive sola, ama el café y los libros. Le gustan las conversaciones reales y la gente sincera. En menos de 2 horas, tenía 5 mensajes. 3 eran obvios acosadores. Uno parecía un adolescente confundido, pero el último era diferente. Rodrigo Salgado, 40 años, empresario, viudo desde hacía 5 años, alto, serio, con una mirada intensa. Su mensaje era corto, directo y sin adornos. Tu sonrisa se ve honesta. Me encantaría invitarte un café. Valeria sintió algo raro, como si el corazón se le acelerara. Sin pensar demasiado, respondió, y acordaron verse el viernes a las 6 de la tarde en una cafetería en la colonia Roma. No durmió esa noche. Pensaba en 1000 cosas: qué ponerse, cómo actuar, qué pasaría si la reconocía, pero lo que más le pesaba era una sola duda. ¿Y si otra vez alguien la miraba y solo veía una silla? Pero ya no había vuelta atrás. En menos de 2 días, Clara Díaz iba a conocer a Rodrigo Salgado, y ahí comenzaría la historia que cambiaría su vida para siempre. Viernes, 6 en punto de la tarde. La ciudad hervía de ruido, tráfico y gente con prisa. En la cafetería de la calle Colima, justo en la esquina con una librería vieja, Valeria esperó. Bueno, Clara, porque ese era el nombre que usaba en ese momento. Clara Díaz, contadora independiente, sin lujos, sin pasado conocido, sin familia poderosa detrás, solo una mujer más, con ropa sencilla, cara limpia y la silla de ruedas que, aunque era parte de su vida, intentaba hacerla invisible. Mónica la dejó justo en la puerta. Le dio un abrazo rápido y un «si algo sale mal, me marcas», y desapareció con una sonrisa forzada. Valeria respiró hondo y entró. El lugar era pequeño, cálido, con mesas de madera y un olor a pan recién horneado que, en otro momento, le habría hecho feliz. Buscó una mesa cerca de la ventana y se acomodó. Revisó el celular, aunque ya sabía que no había mensajes nuevos. Rodrigo había confirmado la cita por la mañana. Nos vemos a las 6. Soy puntual. Pasaron 5 minutos. Después 10. Valeria ya empezaba a pensar que la habían dejado plantada cuando lo vio entrar. Era alto, más de lo que imaginaba. Bien vestido, pero sin exagerar. Pantalón oscuro, camisa blanca y saco gris. Llevaba el cabello peinado hacia atrás y un reloj caro en la muñeca. Miró alrededor del lugar con cierto aire de superioridad, como si buscara algo mejor de lo que estaba viendo. Cuando la vio, no sonrió. Solo se acercó con paso firme, sin apurarse, como si cada segundo le perteneciera. Valeria levantó la mano para que la reconociera. Rodrigo se acercó, la miró de arriba abajo y se detuvo antes de sentarse. ¿Clara? Sí, hola, qué gusto. Ella sonrió, intentando romper el hielo. Rodrigo no respondió con otra sonrisa. Solo asintió con la cabeza y se sentó. Al hacerlo, miró la silla con una expresión rápida, pero clara. Era ese tipo de gesto que duraba un segundo, pero decía demasiado, como cuando alguien se topa con algo que no esperaba y no puede evitar mostrar su incomodidad. ¿Pudiste estacionarte cerca?, preguntó ella, tratando de sonar natural. No vine en coche. Caminé desde la oficina. Silencio. Un mesero se acercó y tomaron la orden. Valeria pidió un té chai. Rodrigo un espresso doble. Cuando el mesero se fue, Rodrigo se acomodó en la silla como si estuviera incómodo. No me imaginaba que... dijo, sin terminar la frase. ¿Que qué? Que estuvieras en silla de ruedas. Valeria ya había imaginado esa escena 1000 veces. Había ensayado respuestas, gestos, hasta cómo reírlo todo. Pero ahora que lo tenía enfrente, esa frase, dicha con tanta frialdad, la dejó sin reacción por un segundo.
Sí, es algo que no se nota en las fotos, lo sé, dijo fingiendo calma. Rodrigo se cruzó de brazos y la miró de forma diferente. Ya no era curiosidad, ahora era evaluación, como si la estuviera calificando. Mira, no quiero sonar grosero, pero si lo hubiera sabido antes, probablemente no habría aceptado la cita. Valeria tragó saliva. ¿Por qué? No es lo que estoy buscando. No sé, no me siento cómodo con esto. ¿Con qué exactamente?, preguntó, conteniendo el temblor en la voz. Con una relación así. Mira, yo he pasado por muchas cosas. Perdí a mi esposa hace 5 años. Me costó mucho salir adelante. Y la verdad, no me veo cargando con algo tan complicado otra vez. La palabra cargando le pegó como una cachetada. Valeria mantuvo la cara firme, pero por dentro se rompía pedazo por pedazo. Todo ese esfuerzo, el miedo, la preparación, para terminar escuchando eso, cargando. No soy una carga, respondió sin levantar la voz, ni estoy buscando que nadie me salve. Rodrigo se encogió de hombros. Lo sé, pero igual, esto no es para mí. Además, pensé que eras, no sé, más activa, más normal. Valeria soltó una risa corta, no de diversión. Era esa risa amarga que sale cuando ya no sabes si llorar o explotar. Normal, no lo tomes personal. Es solo que busco algo diferente. Alguien con quien pueda viajar, moverme, hacer cosas sin pensar en limitaciones. ¿Y crees que yo no hago cosas? Rodrigo bajó la mirada al celular y luego volvió a mirarla. Mira, Clara, eres guapa, simpática, pero no estoy hecho para esto. Yo no podría estar con alguien que necesita asistencia todo el tiempo. Además, tú misma dijiste que eres contadora independiente. Y sin ofender, yo busco a alguien más. No sé, más a mi nivel. Ahí estaba. El combo perfecto. Prejuicio por la discapacidad y por el dinero. Lo decía como si fuera lógico, como si fuera obvio que ella no era suficiente para él. Valeria sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no iba a llorar ahí, no frente a él. No le iba a dar ese gusto. Está bien, dijo con la voz firme. Gracias por venir. Rodrigo tomó su espresso, le dio un sorbo, dejó un billete en la mesa y se levantó. Suerte, Clara, y se fue. Valeria se quedó ahí, con la taza intacta, el corazón apretado y una rabia que le quemaba por dentro. Quiso levantarse y gritarle algo. Quiso llamarlo por su nombre real. Quiso decirle que no solo estaba a su nivel, sino que él trabajaba en una de sus empresas sin saberlo. Pero no, se tragó todo, porque esa no era la Valeria Montemayor que él acababa de despreciar. Esa era Clara Díaz, una mujer común, en silla de ruedas, a la que él había tratado como basura sin saber que estaba escupiendo hacia arriba. Cuando Mónica llegó 20 minutos después, la encontró en la misma posición, con las manos sobre las piernas y la mirada clavada en la ventana. ¿Cómo te fue? Valeria no respondió al instante, solo volteó, con una mueca que era mitad sonrisa, mitad coraje. Me dijo que yo no era de su nivel. Mónica no dijo nada, solo se acercó, le apretó la mano y le dijo que se fueran. En el camino de regreso, Valeria no hablaba, solo pensaba en una cosa. Rodrigo Salgado había dejado claro quién era, y ella también, pero todavía no lo sabía. Y eso era lo que iba a cambiarlo todo. Esa noche, Valeria no quiso ver a nadie, ni a Luisa, ni a Mónica, ni a su chofer, ni a nadie del personal. Entró sola al departamento, directo desde la cochera, con el corazón reventado y la cabeza llena de las frases de Rodrigo rebotando una y otra vez. No lo tomes personal. Busco a alguien más a mi nivel. Cargar con algo tan complicado. Sentía el cuerpo pesado, como si las palabras de ese tipo le hubieran clavado un ancla al pecho. Se detuvo en la sala, soltó el control de la silla, apoyó los brazos sobre las ruedas y se quedó ahí, en silencio. No lloraba, tampoco gritaba, solo respiraba lento, como queriendo mantenerse entera. Casi una hora después, encendió su celular. Tenía 2 mensajes de Mónica y una llamada perdida de Luisa. No contestó. Ni siquiera los abrió. Fue a la cocina, tomó una cerveza del refrigerador y se la llevó a la sala sin vaso, sin servilleta, sin nada. La destapó y dio el primer trago largo, de esos que raspan. Nunca había sido de tomar así, pero esa noche no era como las demás. Esa noche no quería pensar, ni recordar, ni ser ella. Se sintió estúpida. Así, sin filtro, como una niña jugando a esconderse, creyendo que un disfraz y un nombre falso iban a cambiar cómo la veían los hombres. Como si ponerse una blusa barata y cambiarse el peinado pudiera borrar la silla. La silla, esa maldita silla que no la dejaba en paz. A veces pensaba que, aunque se pusiera un vestido de gala,
una corona y un letrero de valgo la pena, nadie la iba a ver más allá de eso. Apagó las luces y se fue directo al ventanal. La ciudad seguía viva, iluminada, ruidosa. Allá afuera todo seguía igual, pero adentro de ella había algo que ya no estaba. Tal vez la ilusión, tal vez la fe, o tal vez solo era otra herida más que no quería aceptar. Pasó la noche en vela. La cabeza no paraba. Recordaba cada gesto de Rodrigo, cada palabra. Lo peor no fue el rechazo. Había lidiado con rechazos antes. Lo que le dolía de verdad era que, por un momento, creyó que tal vez, solo tal vez, él era diferente. Que esa mirada en su foto, esa forma directa de escribir, significaba algo. Y no, era el mismo patrón de siempre. Sonrisa encantadora, modales perfectos, pero apenas veían la silla, se les caía la máscara, y salía lo que realmente pensaban, que ella no valía la pena. A las 7 de la mañana, Mónica llegó sin avisar, entró con su copia de las llaves, dejó una bolsa de pan dulce en la mesa, y fue directo a buscarla. La encontró sentada en el mismo lugar, con la misma ropa de la noche anterior, los ojos secos, y el celular sobre las piernas. ¿Dormiste algo?, preguntó en voz baja. Valeria negó con la cabeza. Mónica se sentó a su lado. No habló de inmediato. Sabía que no era momento de frases motivacionales ni de «todo pasa por algo». Solo estuvo ahí, presente. Después de un rato, abrió la bolsa, sacó un cuernito de mantequilla y se lo ofreció. Valeria lo tomó, sin hambre, pero por inercia. «Me siento una idiota», dijo finalmente. ¿Por qué? Por creer que podía pasar desapercibida, por pensar que el mundo no iba a hacer lo que siempre hace, juzgarme. No eres una idiota, solo eres alguien que sigue teniendo esperanza. Y eso, amiga, no es ser tonta, es ser humana. Valeria soltó una carcajada corta, casi triste. ¿Sabes qué fue lo peor? No fue lo que dijo, fue cómo lo dijo, como si fuera obvio que no soy suficiente, como si él fuera un premio, y yo una carga que alguien tendría que aguantar por lástima. Mónica apretó los labios. Había querido decirle que esa cita era una mala idea desde el inicio, pero ahora ya no importaba. Lo hecho estaba hecho. Solo quería que su amiga no se hundiera más. ¿Quieres que vayamos a algún lado? Al bosque, a la casa de Valle, a donde quieras. No, quiero quedarme aquí. Y pensar. ¿Pensar en qué? En todo. Pero sobre todo, en mí. En cómo me volví tan frágil sin darme cuenta. Siempre pensé que tenía la piel dura, pero no. Mira cómo estoy por un tipo que ni siquiera me conoce de verdad. Entonces no pienses en él, dijo Mónica. Piensa en lo que sí eres, en lo que has logrado. Y si quieres llorar, llora. Pero no te escondas de ti misma. Valeria asintió. No lloró. Pero por dentro, el nudo en el pecho se apretaba más. A media mañana, Luisa llegó también. Había leído los mensajes de Mónica y no podía quedarse al margen. Entró con cara de pocos amigos. Saludó rápido y fue directo al grano. Ya sé lo que pasó. Y lo único que voy a decir es esto. No vale la pena, Valeria. Ese hombre es un patán. Y no te lo digo por consolarte. Te lo digo porque es la verdad. Valeria se mantuvo callada. Luego la miró, directo. ¿Y si todos son así? No lo son, dijo Luisa. Solo que la mayoría tiene miedo. Miedo a lo diferente, a lo que no pueden controlar. Tú los confrontas con una realidad que no saben manejar. ¿Entonces el problema soy yo? No. El problema es que tú estás esperando que los demás estén a tu altura. Y la mayoría no lo está. Valeria bajó la mirada. Había algo de razón en eso. Siempre esperaba más. Y siempre se decepcionaba. Pasaron el día juntas. Vieron películas. Comieron helado. Rieron un poco. Pero debajo de todo, Valeria seguía con el corazón herido. Esa cita no fue solo un fracaso. Fue una cachetada directa a su autoestima. Una herida más. De esas que no sangran por fuera, pero duelen como si fueran puñaladas. Esa noche, mientras Mónica y Luisa dormían en el cuarto de visitas, Valeria se quedó despierta. Abrió su laptop y revisó por costumbre los informes de sus empresas. Había uno que no había visto aún. Una fusión reciente con una empresa de logística. Leyó el nombre de la nueva filial. Vio el logo, los detalles. Todo parecía en orden, hasta que llegó a la hoja de personal. Y ahí, entre los nombres de los directores regionales, lo vio. Rodrigo Salgado, director general, región centro. El corazón le dio un vuelco. No podía ser. Volvió a mirar. Sí, era él. Foto, nombre completo, número de empleado. Todo estaba ahí. Por un segundo pensó que era una broma, pero no, era real. Rodrigo Salgado,
El hombre que la había humillado sin saber quién era en realidad, trabajaba para ella. Valeria se quedó paralizada, no de miedo, de impacto. El mundo, ese que hace girar las cosas cuando uno menos lo espera, acababa de darle una pieza nueva en el tablero, y ella, como buena jugadora que era, ya empezaba a imaginar su próxima jugada. El lunes llegó más rápido de lo que Valeria quería, pero esta vez no se levantó con la misma pesadez de otras mañanas. Algo había cambiado. Todavía le dolía el recuerdo de la cita. Sí, todavía sentía esa mezcla de rabia y vergüenza que la hacía apretar los puños por momentos. Pero ahora había una diferencia. Tenía una carta en la mano, y no cualquiera, una carta que podía cambiar la historia. Se levantó más temprano de lo normal. Se arregló con la misma precisión de siempre, pero esta vez el peinado fue más tirado a lo natural, sin tanto brillo ni laca. El maquillaje suave, ni rastro de Clara Díaz. Hoy iba a ser Valeria Montemayor de nuevo, y lo iba a hacer con todas sus letras. Mientras desayunaba en la terraza, con el café humeante entre las manos, revisó por tercera vez el organigrama de la nueva empresa. Rodrigo Salgado aparecía como director general de la zona centro. Eso lo colocaba directamente bajo el mando del vicepresidente del grupo, que a su vez respondía a ella. Si quería, podía llamarlo en ese momento y exigirle una reunión. Pero no iba a ir por ahí. Quería verlo, cara a cara. Y no como Clara, sino como la mujer que realmente era, la que firmaba su cheque, la que podía despedirlo si se le daba la gana. Pero no lo iba a hacer, al menos no todavía. A las 11 de la mañana, pidió que prepararan la camioneta. Iba a visitar la sede de esa filial como parte de una revisión de rutina. Así se lo comunicó al área de comunicación interna. Nadie lo cuestionó. Nadie se atrevía. Cada vez que Valeria Montemayor aparecía en una oficina, todos sabían que algo importante estaba por pasar. Durante el trayecto, miraba por la ventana sin decir mucho. Luisa, que la acompañaba como siempre, la observaba de reojo. ¿Estás segura de esto? Más que nunca. ¿Y qué piensas hacer cuando lo veas? Nada. Valeria, no lo voy a despedir, Luisa. No todavía. Solo quiero ver su cara cuando me tenga enfrente y no sepa quién soy. Luisa se quedó callada. Había visto a Valeria pasar por muchas cosas. Sabía que no era vengativa, pero también sabía que cuando algo le dolía de verdad, se volvía tan fría como el mármol, y ese tipo había tocado una herida que no sanaba fácil. Al llegar a la torre corporativa, el ambiente cambió. Los empleados que estaban en recepción se pusieron de pie de inmediato. Algunos saludaban con nerviosismo, otros simplemente bajaban la mirada. Una mujer del equipo de relaciones públicas salió corriendo del elevador al verla entrar. Licenciada Montemayor, no sabíamos que vendría hoy. ¿Desea que le preparemos la sala de juntas? No, quiero recorrer el piso primero, conocer a la gente. Claro que sí. En este momento aviso a... No, la interrumpió Valeria, con tono firme pero tranquilo. No avises. Quiero ver cómo trabajan cuando no saben que estoy mirando. La mujer asintió, sin decir más. Valeria y Luisa comenzaron a recorrer las oficinas, cubículos abiertos, salas de reunión, zona de comedor, todo limpio, ordenado, pero con ese aire tenso de lugar donde se respira presión. Los empleados se iban enterando poco a poco de que ella estaba ahí, y el murmullo se expandía como fuego. En pocos minutos, el nombre Valeria Montemayor ya estaba en todos los pasillos. Fue justo al pasar por el ala de dirección donde lo vio. Estaba en su oficina, con la puerta entreabierta, hablando por teléfono, de pie, con el saco colgado en la silla y las mangas arremangadas. Esa misma postura que tenía en su perfil de citas, la misma expresión seria, segura. Parecía estar discutiendo algo importante, con los ojos clavados en la pantalla. No la vio. Valeria se detuvo justo al otro lado del vidrio. No dijo nada. Solo lo observó por unos segundos, en silencio. No sintió alegría ni satisfacción. Lo que sintió fue una punzada extraña, algo entre ironía y tristeza. Ahí estaba él, tan por encima de Clara Díaz, tan fuera de su nivel, sin tener idea de que Clara era la dueña de todo eso, de ese piso, de ese escritorio, de esa computadora, y de su sueldo. Luisa se acercó y le susurró muy cerca, para no ser escuchada. Ahí lo tienes. ¿Vas a entrar? Sí, pero como presidenta, no como mujer dolida. ¿Y si te reconoce? Valeria le dio una mirada rápida. No me reconoció en la cita, Luisa. No lo va a hacer ahora, que vengo vestida como siempre. Se enderezó en su silla, se acomodó el saco claro que llevaba encima y tocó la puerta con firmeza. Rodrigo levantó la vista de inmediato.
primero sorprendido, luego confundido y finalmente nervioso. Licenciada Montemayor, ¿Rodrigo Salgado? Sí. Claro. Pase, por favor. Se hizo a un lado y le dio espacio para entrar. Luisa quedó fuera, como era costumbre cuando Valeria quería hablar en privado. La sala estaba silenciosa. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado. Valeria entró y se colocó frente al escritorio. Rodrigo se movía con torpeza, como alguien que no estaba preparado para recibir a la jefa máxima de la empresa sin aviso. No esperaba su visita. Es un honor tenerla aquí. A veces es necesario ver las cosas desde adentro, señor Salgado. Los reportes dicen mucho, pero los rostros dicen más. Rodrigo tragó saliva. Se le notaba incómodo, como si sintiera que algo no estaba del todo bien. Claro. Si quiere, le puedo mostrar los avances del último trimestre. Tengo el informe en esta carpeta. Ya lo leí. No vine por eso. Quería ver cómo manejan las decisiones, cómo lideran y cómo tratan a la gente. Él la miró, con un gesto que mezclaba respeto con algo de sospecha. Tal vez era su intuición, tal vez solo eran nervios, pero algo en esa visita no lo dejaba tranquilo. Le aseguro que hacemos todo lo posible por mantener la calidad y la eficiencia. Me tomo muy en serio esta responsabilidad. Eso espero, porque el tipo de liderazgo que toleramos aquí es claro. Exigente, sí, pero humano, con empatía. ¿Usted sabe qué es la empatía, señor Salgado? Rodrigo dudó un momento antes de responder. Sí, claro. ¿Está seguro? Sí, por supuesto. Valeria no dijo más. Solo lo miró, fija, por unos segundos. Luego extendió la mano. Fue todo por ahora. Seguiré mi recorrido. Rodrigo se apresuró a rodear el escritorio para abrirle la puerta. Mientras lo hacía, le lanzó una mirada rápida. Por un segundo, ella sintió que él la observaba con más atención, como si intentara recordar algo, pero no dijo nada. No hubo reconocimiento, solo respeto forzado y un «Estamos a sus órdenes, licenciada». Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Luisa la esperaba con una ceja levantada. «¿Y? No tiene ni idea de quién soy», dijo Valeria. «¿Y eso te gusta o te molesta? Me da poder, y eso me basta por ahora». Mientras se alejaban por el pasillo, Rodrigo se asomó desde su oficina y las vio irse. Algo dentro de él le decía que había más en esa visita de lo que parecía, pero no sabía qué, y eso lo inquietaba. Valeria, en cambio, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Había empezado el juego, y esta vez tenía todas las fichas a su favor. Desde la visita sorpresa de Valeria a la oficina, Rodrigo no había podido sacarse esa imagen de la cabeza, esa mirada directa, firme, sin titubeos, esa presencia. No era solo que fuera la presidenta del grupo, había algo más, algo que no podía explicar, como si ya la conociera de antes, pero no sabía de dónde. Durante la semana, cada vez que se sentaba en su oficina, volteaba a ver la puerta, como esperando que ella regresara. Se obligaba a seguir con sus tareas, con los pendientes, con las reuniones, pero no podía evitar sentirse inquieto. Lo peor era que no entendía por qué. No había pasado nada raro. Ella solo lo había observado, hablado poco, hecho preguntas puntuales. Y sin embargo, había algo en su actitud que lo descolocaba, algo en su forma de ver lo que lo hacía sentir expuesto. Mientras tanto, Valeria no se había cruzado con él otra vez. A propósito, no tenía prisa. Ella jugaba a largo plazo. No necesitaba enfrentarlo aún. Había visto lo suficiente. Lo había tenido a centímetros de distancia, nervioso, cuidando cada palabra. Y con eso, por ahora, le bastaba. Lo que no esperaba era que Rodrigo empezara a buscarla. Todo comenzó con un correo sencillo. Asunto: agradecimiento por la visita. El tono era respetuoso, profesional, sin errores, pero había una línea que llamó su atención. Quiero decirle que su presencia nos hizo reflexionar. A veces, en la rutina del día a día, olvidamos lo que significa realmente liderar personas. Gracias por recordárnoslo, sin necesidad de grandes discursos. Valeria lo leyó varias veces. Era sutil, pero sincero, y eso, viniendo de él, le pareció extraño. No respondió de inmediato. Lo dejó en su bandeja un par de días, como quien guarda una carta esperando el momento justo para abrirla otra vez. Luisa, por supuesto, ya sabía del correo. «¿Y qué vas a hacer?», le preguntó mientras compartían una comida rápida en la oficina. «Nada, lo voy a dejar ahí». «¿De verdad? No suenas muy convencida». Valeria bajó el tenedor y la miró fijo. «No sé qué quiero hacer, Luisa. Hay una parte de mí que lo quiere dejar en ridículo, que quiere que se entere de todo y se trague cada palabra que dijo, pero hay otra parte
que quiere entender por qué escribió eso. ¿Te estás ablandando? No, solo estoy observando. Luisa no insistió. Sabía que Valeria tenía que procesarlo a su manera. El jueves de esa misma semana, Rodrigo apareció sin avisar en una reunión del Comité de Innovación, donde Valeria solía estar presente. No era su comité, no necesitaba estar ahí, pero apareció igual. Llevaba un informe bajo el brazo y una sonrisa controlada. Saludó a todos con el respeto justo. Se sentó en un extremo de la sala y esperó su turno para hablar. Cuando lo llamaron, se puso de pie y presentó un proyecto piloto que buscaba mejorar la logística en zonas rurales. Era una idea bien armada, con datos reales, soluciones posibles y, lo más extraño, un enfoque humano que no era común en él. Usó palabras como empatía, accesibilidad, igualdad de condiciones. Valeria lo escuchó con atención. Sabía que ese discurso no era el de siempre. Lo había visto antes hablar de números, eficiencia, márgenes. Esto era otra cosa. Cuando terminó, todos aplaudieron suavemente. Rodrigo agradeció y se sentó. En ningún momento buscó su mirada. No forzó nada. Solo cumplió con su parte y se quedó en silencio. Al terminar la reunión, varios ejecutivos se acercaron a saludar a Valeria. Rodrigo no. Se levantó, guardó sus papeles y se dirigió a la salida sin molestar a nadie. Justo cuando iba por la puerta, ella habló. «Señor Salgado». Él se detuvo y giró. «Buen trabajo. Me gustó el enfoque». Rodrigo asintió. «Gracias. Es algo que quería presentar desde hace tiempo, pero no había encontrado el momento». Lo encontró. Él sonrió. Una sonrisa leve, sin mostrar dientes, pero real. «Me alegra». Y se fue. Valeria se quedó pensativa. Ese hombre, el mismo que la había rechazado por estar en una silla de ruedas, ahora hablaba de accesibilidad en comunidades rurales. ¿Era una coincidencia? ¿Una estrategia? ¿O estaba realmente cambiando? La siguiente semana lo volvió a ver. Esta vez, en una reunión más reducida, en la que solo estaban los directores más cercanos a Presidencia. Rodrigo llegó puntual, con su carpeta, y se sentó frente a ella. Esta vez sí la miró directo, y ella también. Durante la reunión, él intervino con comentarios claros, bien pensados. No buscaba brillar, no hablaba de más, no se notaba nervioso, pero sí, distinto, más medido, más atento a lo que decían los demás. Valeria lo observaba sin que él lo notara, en sus gestos, en su forma de escuchar, en cómo tomaba nota. Ya no era el tipo soberbio que la había despreciado, o al menos no lo era en ese contexto. Después de la reunión, Rodrigo se acercó con cautela. «Licenciada, ¿puedo hacerle una consulta rápida?» «Adelante. Sé que tiene una agenda muy ocupada, pero me gustaría conocer su opinión sobre un nuevo enfoque que estamos evaluando. Nada formal, solo una charla, si tiene tiempo». Valeria lo miró con ese gesto que usaba cuando quería que la gente pensara que no se impresionaba con nada. «Mándame los puntos por correo. Si me interesa, te aviso». «Perfecto». Se alejó sin insistir, con respeto. Esa noche, Valeria volvió a soñar con él, pero no con la cita, ni con la silla, ni con el rechazo. Soñó con la reunión, con esa forma en que él la miró, como si apenas estuviera empezando a verla, como si algo en su cabeza comenzara a conectar puntos que todavía no entendía. Al día siguiente, mientras revisaba correos, encontró el mensaje. Asunto: propuesta de enfoque comunitario. Era detallado, bien escrito, con ejemplos reales, sin exageraciones. Y al final, una línea diferente. «Sé que no tenemos una relación cercana, pero valoro mucho su forma de liderar. Y aunque no lo diga en voz alta, he aprendido más de su estilo en estas semanas que en años de otros jefes. Gracias por eso». Valeria cerró el correo y apoyó la cabeza en el respaldo. Estaba empezando a ver otra cara de Rodrigo. Una que no esperaba, una que la confundía. No respondió el mensaje, pero pidió a su asistente que lo agendara para una comida de trabajo la semana siguiente. Algo breve, informal, para revisar propuestas. Luisa, al enterarse, levantó una ceja. «¿Comida informal? ¿Con Rodrigo?» «Es solo trabajo», respondió Valeria. «Ajá», pero por dentro, Valeria sabía que ya nada era solo trabajo. La vida de Rodrigo había empezado a tomar otro ritmo desde que Valeria apareció en su oficina. A veces, sin querer, se le escapaba una sonrisa cuando pensaba en ella. No sabía qué era exactamente. Tal vez admiración, tal vez una especie de culpa rara, pero había algo que lo jalaba hacia esa mujer. Era como una presencia que no lo dejaba en paz, incluso cuando no estaba cerca.
Pero así como hay personas que llegan para cambiarte, también hay otras que regresan para desordenarlo todo. Rebeca apareció un jueves al mediodía. Rodrigo estaba terminando de revisar unos contratos cuando escuchó el sonido de tacones firmes acercándose por el pasillo. No hizo mucho caso hasta que, de pronto, su asistente tocó y entró con cara de «no supe qué hacer». «Rodrigo, está aquí la señora Rebeca. Dice que solo te tomará 5 minutos». Él levantó la vista, frunció el ceño y dejó la pluma sobre el escritorio. «Dile que no estoy disponible. Demasiado tarde». Rebeca ya había entrado. Llevaba un conjunto de diseñador, tacones altísimos, bolso caro y esa sonrisa que usaba cuando quería salirse con la suya. La misma que había usado tantas veces en el pasado para manipularlo. «Hola, corazón». «Rebeca, no puedes entrar así», dijo Rodrigo, serio. «Ay, por favor, no seas tan seco. Solo pasé a saludarte. Me dijeron que ahora eres el jefe de todo esto». Rodrigo se quedó de pie. No la invitó a sentarse. «¿Qué quieres?» «Nada grave. Solo saber cómo estás. ¿No puedo interesarme por ti?» Él cruzó los brazos. «Hace un año me bloqueaste de todo. Y ahora apareces como si nada. Las cosas cambian, Rodrigo. Y la vida da vueltas, ¿no crees? No para todos. Algunos siguen siendo los mismos de siempre». Rebeca soltó una risa corta y se acercó al escritorio como si fuera su casa. Apoyó las manos sobre la orilla y lo miró con una mezcla de picardía y reto. «¿Quién es la mujer nueva?» Rodrigo frunció el ceño. «¿De qué hablas?» «No me hagas tonta. Te vi en una foto. Estabas en una reunión con esa mujer en silla de ruedas. La presidenta del grupo, Valeria Montemayor». Rodrigo no respondió al instante. No porque ocultara algo, sino porque no entendía qué buscaba Rebeca con eso. «Es mi jefa». «¿Nada más? ¿Qué estás insinuando?» «Solo digo que te conozco, Rodrigo. Sé cuando alguien te mueve el piso. Y esa mujer, no sé, tiene algo raro». Rodrigo se acercó a la puerta y la abrió. «Rebeca, no tengo tiempo para tus juegos. Si viniste solo a sembrar dudas, te equivocaste de momento». Ella no se movió. Lo miró con los ojos entrecerrados. Y luego, con un tono más serio, dijo: «Solo ten cuidado. A veces la gente no es quien dice ser». Él no contestó. Solo señaló la salida con la cabeza. Rebeca salió, pero no sin antes lanzar una última frase. «Nos vemos pronto». Me imagino que esto no termina aquí. Cuando la puerta se cerró, Rodrigo sintió un malestar en el estómago. Sabía que Rebeca no aparecía por casualidad. Nunca lo hacía. Si había regresado, era por algo. Y si había mencionado a Valeria, era porque ya estaba armando algo en su cabeza. Valeria, por su parte, recibió la primera alerta sobre Rebeca esa misma tarde. Estaba en una junta con Luisa cuando su celular vibró. Era un mensaje de Mónica. «¿Tú sabes quién es una tal Rebeca Murillo? La vi en el pasillo de tu empresa. Andaba preguntando por ti». Valeria arqueó una ceja. «¿Rebeca Murillo?», dijo en voz alta. Luisa alzó la vista. «¿La ex de Rodrigo? ¿Tú la conoces?» «Sí. Trabajó en comunicación institucional hace un par de años. Era ambiciosa como ella sola. Nunca se llevaba bien con nadie. Salió mal de aquí porque usó su puesto para meter a proveedores fantasmas. Rodrigo fue quien la defendió en ese entonces. ¿Y ahora regresa? Qué casualidad, ¿no? Justo cuando tú y Rodrigo empiezan a coincidir más». Valeria apretó la mandíbula. No le gustaban las casualidades, y mucho menos cuando implicaban a alguien como Rebeca. «Necesito saber qué está buscando», dijo, sin rodeos. Luisa asintió. «Déjamelo a mí. Voy a mover algunos contactos». Esa misma noche, Rebeca publicó una historia en su cuenta de Instagram. Nada directo, nada obvio. Solo una foto de una copa de vino, con vista a la ciudad, y una frase que decía: «A veces hay que volver para ver quién se quedó estancado y quién sí avanzó». Rodrigo la vio, y no comentó nada, pero en el fondo, supo que era una indirecta, o mejor dicho, una advertencia. Los días siguientes, Rebeca empezó a aparecer con más frecuencia. Iba a visitar amigos, decía, a ofrecer servicios de consultoría externa, pero todo era una fachada. En realidad, estaba husmeando. Hablaba con empleados, preguntaba por cambios recientes, mencionaba a Valeria en conversaciones casuales, lanzaba comentarios disfrazados de chismes. «Dicen que la jefa nueva tiene gustos caros. ¿Ya vieron su camioneta? ¿A poco alguien como ella puede manejar tantas empresas al mismo tiempo? Yo la vi en un restaurante muy romántico con Rodrigo. ¿Quién sabe qué traen?» Valeria se enteraba de todo. No por los chismes, sino porque tenía gente leal que le avisaba,
No reaccionaba, no se dejaba provocar, pero por dentro sentía el fuego encenderse poco a poco, hasta que un día la provocación cruzó la línea. Luisa llegó al despacho con cara seria y le puso un sobre el escritorio. «Te llegó esto por paquetería. No tiene remitente». Valeria lo abrió con cuidado. Dentro había una hoja impresa, una captura de pantalla, una conversación falsa entre ella y Rodrigo, un montaje. En el chat, supuestamente, Valeria le confesaba su interés personal en él. Le decía que estaba dispuesta a usar su poder para tenerlo cerca, y él, en la conversación, respondía que no estaba seguro de mezclar trabajo con algo más. Todo falso. Valeria no dijo nada durante varios segundos. Luego miró a Luisa. «¿Quién crees que está detrás?» Luisa no dudó. «Rebeca. ¿Y qué busca? Ensuciarte, ensuciarlo, causar ruido, meterle ideas a él y hacerte quedar como una jefa enamorada que usa su puesto para conseguir lo que quiere». Valeria respiró hondo. «No voy a caer en su juego. ¿Estás segura?» «Totalmente. Pero eso no quiere decir que me voy a quedar de brazos cruzados». Esa noche, Rodrigo recibió una llamada de Valeria. «¿Puedes venir a mi oficina mañana, a las 9? «Claro. ¿Pasa algo?» «Solo necesito aclarar un tema. No te preocupes. No estás en problemas». «Ah, está bien. Ahí estaré». Colgó, pero se quedó mirando el celular. Su intuición le gritaba que algo serio se venía, y no se equivocaba. Rodrigo llegó puntual. 8:55 de la mañana. Vestía un traje oscuro, camisa blanca sin corbata, bien peinado, perfumado. Había dormido mal. No dejaba de pensar en esa llamada tan directa de Valeria la noche anterior. El tono no fue hostil, pero tampoco fue cálido. Fue neutral, y eso lo ponía más nervioso que si lo hubiera regañado. La secretaria le ofreció café. Él dijo que no, que prefería esperar. Valeria lo recibió en punto de las 9. La puerta se abrió, y desde el primer segundo, el ambiente se sintió tenso. Ella estaba sentada tras su escritorio, impecable, con una blusa color vino, sin joyas, sin nada que distrajera. Solo ella, firme, serena y afilada. Rodrigo entró, saludó y se sentó cuando ella se lo indicó. El silencio fue largo. Valeria no lo rompió de inmediato. Lo dejó sentir la incomodidad. Lo dejó buscar con la mirada alguna pista sobre por qué lo habían llamado. Hasta que por fin, habló. «¿Sabes por qué estás aquí?» Rodrigo tragó saliva, sin hacerlo evidente. «Me imagino que tiene que ver con lo que hablamos la otra vez, el enfoque comunitario». «No». Silencio otra vez. «Entonces no tengo idea». Valeria bajó la mirada hacia un sobre que tenía frente a ella. Lo abrió despacio, sacó la hoja con la conversación falsa que Rebeca había enviado, la colocó sobre el escritorio y empujó el papel hacia él. Rodrigo leyó. Su rostro cambió. Primero frunció el ceño, luego negó con la cabeza, y al final la levantó para mirarla directo. «Esto no es real. Ya lo sé. Alguien quiere meternos en problemas. También lo sé». Rodrigo dejó el papel a un lado y suspiró. «¿Rebeca?» Valeria no respondió al instante. Solo levantó una ceja, como diciendo, «¿De verdad tienes que preguntar?» «Mira», dijo él acomodándose en la silla. «Yo no tengo contacto con ella desde hace meses. Apareció de la nada. Vino a buscarme sin avisar. No le abrí la puerta. No le seguí el juego. Pero se ve que no le gustó que no entrara en su teatro. ¿Y por qué te buscó justo ahora?» Rodrigo dudó antes de responder. «Creo que está celosa». «¿De quién?» Otra pausa. «De ti». Valeria soltó una risa breve, sin humor. «¿Celosa de mí?» «Sí. Cree que tú y yo tenemos algo. O que vamos a tenerlo». Ella lo miró sin cambiar la expresión. «¿Y tú qué crees?» Rodrigo la sostuvo la mirada. «Yo creo que tú eres mi jefa, y que eso no va a cambiar». Valeria cruzó las manos sobre el escritorio. «Bien, porque lo que sí va a cambiar es la forma en que manejamos este tipo de situaciones. No me importa tu pasado, no me importa quién fue tu ex, pero sí me importa que su nombre esté sonando dentro de mis oficinas, usando mi empresa para sembrar basura. Eso no lo voy a permitir». Rodrigo asintió, serio. Entendía perfectamente el mensaje. «¿Quieres que hable con ella?» «No, no quiero que hables con nadie. Quiero que te enfoques en tu trabajo. El resto lo manejo yo». Él se quedó callado, pero notó algo en la mirada de Valeria. No solo estaba molesta, había algo más, algo personal, como si esto no fuera solo un tema laboral. «¿Estás bien?», preguntó sin planearlo. Valeria levantó la vista, sorprendida por la pregunta. «¿Por qué no estaría bien?» «No sé, es que me da la impresión de que esto no es solo por Rebeca». Ella se inclinó un poco hacia adelante. «Rodrigo, tú y yo apenas nos conocemos. No te confundas. Lo que pasó entre tú y esa mujer es tu asunto.
Pero si vuelve a afectar el entorno de trabajo, yo misma la voy a sacar de donde se esté metiendo, ¿me entendiste? Sí. Valeria se recargó en el respaldo. Respiró hondo. El silencio volvió, pero ya no era tan tenso. Era más como una pausa donde los dos pensaban lo mismo, pero ninguno lo decía. Eso era todo, dijo ella finalmente. Rodrigo se levantó, recogió el papel y lo dobló sin saber por qué. Gracias por la confianza. Ella lo detuvo con la voz. Rodrigo. Él se giró, ya en la puerta. Sí. ¿Alguna vez te han enseñado a ver más allá de lo obvio? Él dudó. No siempre. A veces solo veo lo que tengo enfrente, pues empieza a mirar mejor. Rodrigo asintió, confundido, y salió. En el pasillo, mientras se alejaba de la oficina, no dejaba de pensar en esas últimas palabras. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Estaba hablando de Rebeca? ¿De él? ¿O de algo que todavía no entendía? En el elevador, revisó su celular. Un mensaje de Rebeca. No lo abrió. Lo borró. Valeria se quedó sola. Luisa entró minutos después. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Lo enfrentaste? Sí. Luisa se sentó frente a ella. ¿Y él? ¿Sabe lo que Rebeca está haciendo? Lo sospecha, pero no lo acepta del todo. Lo tiene tan cerca que no lo ve. Es como cuando estás tan metido en una mentira que ya no distingues la verdad. ¿Y tú? ¿Lo ves? A él sí. Lo estoy empezando a ver de verdad. ¿Y qué ves? Valeria se quedó callada. No tenía una respuesta clara. No todavía. Esa noche, Rodrigo no fue a casa directo. Se quedó en un parque, dentro de su coche, pensando. Se dio cuenta de algo que no había querido aceptar antes. Desde que Valeria apareció en su oficina aquella vez, algo dentro de él había empezado a cambiar. Primero fue incomodidad, luego curiosidad, después respeto. Y ahora no sabía. Solo sabía que la admiraba, que cada vez que hablaba con ella se sentía diferente. Pequeño a veces, pero también más despierto, más presente, como si ella le hablara desde un lugar donde él aún no había llegado, y eso le daba miedo, porque por primera vez no se sentía el que llevaba el control. Mientras tanto, Rebeca no se detenía. A esta mujer no la voy a dejar ganar, dijo en voz baja, sentada frente a su laptop. Había conseguido una copia de la agenda interna del grupo. Sabía cuándo y dónde estaría Valeria en las siguientes semanas. También sabía con quién se reuniría, qué sedes visitaría, y pensaba usar eso a su favor. Si no la destruyo, al menos la voy a ensuciar lo suficiente como para que Rodrigo se aleje, dijo mientras escribía un mensaje falso en nombre de Valeria, dirigiéndose a un ejecutivo del consejo. Lo que no sabía era que alguien ya la estaba observando, desde adentro. Una asistente nueva, callada, con lentes, que se había ganado su confianza muy rápido. Era en realidad alguien más, una pieza silenciosa que Valeria había colocado justo donde más iba a doler. Y muy pronto, el juego iba a cambiar de manos. El mensaje llegó un martes por la tarde. Valeria estaba en su oficina, revisando la planificación del siguiente trimestre, cuando su celular vibró. No era un número guardado, pero sí conocido. Rebeca Murillo. Mensaje de WhatsApp. Corto, directo. Tenemos que hablar, solas. Tengo algo que te interesa. Tú decides cómo y dónde. Valeria no respondió al momento. Cerró el celular y siguió con sus pendientes. A los 5 minutos, otro mensaje. No tardes tanto, Valeria. Hay cosas que no conviene que se filtren. Ahí sí levantó la mirada. Dejó el teléfono a un lado y respiró hondo. No estaba sorprendida. De alguna manera, había estado esperando que Rebeca se atreviera a dar el paso final. Hasta ahora había sido chismes, rumores y movimientos sucios entre pasillos, pero esto ya era otro nivel. Esto era personal. A las 2 horas, Valeria respondió. Mañana, 9 a.m. en mi oficina, sola. La mañana siguiente, Rebeca llegó antes de la hora, vestida como siempre, perfecta, elegante, con una carpeta delgada bajo el brazo y una sonrisa en los labios que más que simpatía, olía a veneno. La secretaria de Valeria la miró con cierta incomodidad, pero no dijo nada. Ya había sido avisada. A las 9 en punto, la puerta se abrió. Rebeca entró. La puerta se cerró. Valeria la esperaba sentada, con las manos cruzadas sobre el escritorio. Vestía un conjunto negro, serio, sin detalles innecesarios. Su expresión era neutral, pero sus ojos decían otra cosa. Sabía perfectamente con quién estaba lidiando. Puntual. Qué raro en ti, dijo Valeria sin moverse. Las cosas importantes merecen puntualidad, respondió Rebeca, sin perder la sonrisa. No hubo saludo, no hubo cortesía.
Solo tensión en el aire. Rebeca se sentó sin que se lo pidieran y dejó la carpeta sobre la mesa. «Esto no va a tomar mucho tiempo», dijo. «Más te vale. Vamos directo, entonces. Tengo un archivo, un correo electrónico que nunca debió salir de tu cuenta personal». Valeria no parpadeó. «¿Y qué dice ese correo?» «Una propuesta. Comprometedora. Digamos que muy afectuosa hacia Rodrigo. Falsa». «¿Quién dijo que es falso?» «Yo. Porque no existe». Rebeca sonrió, como si estuviera en control. «No necesitas haberlo escrito tú. Basta con que lo crean». Valeria se inclinó apenas hacia el frente. «¿Qué quieres?» Rebeca bajó la voz, pero no el veneno. «Quiero que te alejes, que dejes de protegerlo, que dejes de aparecerte en su camino, que te borres. Eso, así de fácil». Valeria no respondió enseguida. Abrió un cajón, sacó una hoja, la colocó sobre la mesa y se la empujó. Era un informe de seguridad interna, fechado hacía una semana. En él se describía el rastreo digital de varios dispositivos conectados a la red de la empresa. «¿Sabes lo que es esto?», preguntó Valeria. Rebeca lo tomó con cuidado. Lo leyó. Su sonrisa se apagó apenas por un segundo. «Una hoja. ¿Y?» «Una hoja que demuestra que usaste una computadora del área de marketing para ingresar a mi cuenta de respaldo, que hiciste capturas, alteraste documentos, enviaste archivos. ¿Quieres que te diga desde qué IP? ¿O también te recuerdo el nombre de la persona que te ayudó?» Rebeca la miró, fría. «No puedes comprobar nada. Ya lo comprobé. Lo que no he hecho es moverlo legalmente. Aún». Silencio. «Entonces, ¿qué quieres tú?», soltó Rebeca, bajando un poco el tono. «Nada. No quiero jugar contigo, ni ganar una guerra sucia. Solo quiero que te vayas. Y si no lo hago…» Valeria se acercó un poco más, sin levantar la voz. «Si no lo haces, vas a conocer otra versión de mí, una que no perdona, una que no habla dos veces. Créeme, Rebeca, no quieres conocer a esa Valeria». Rebeca apretó la mandíbula. «Te crees intocable, solo porque tienes dinero y una silla motorizada». «No soy intocable, pero no me ensucio con basura. Rodrigo va a saber quién eres, tarde o temprano. Que lo sepa, el día que lo haga. No va a tener que preguntarse si yo fui capaz de hacer lo que tú estás haciendo ahora». Rebeca agarró la carpeta con fuerza. «Esto no se queda así». «Claro que no. Se queda peor. Si no desapareces». La puerta se abrió. No fue la secretaria. Fue Emma, la asistente nueva de Rebeca, la que le traía cafés, agendas, copias, la que escuchaba todo y asentía sin meter ruido, y que en realidad trabajaba para Valeria desde hacía un mes. Emma entró con una carpeta más gruesa. La colocó frente a Valeria y le pasó un USB. «Aquí está el respaldo de las llamadas grabadas y el correo reenviado desde su terminal, licenciada». Rebeca se puso de pie de golpe. «¿Qué dijiste?». Emma se acomodó los lentes y la miró directo. «Grabamos todo desde hace 2 semanas. Y también tenemos capturas de pantalla». «Ah, y los registros de audio cuando ofreciste dinero a uno de los jefes de área para difundir rumores». Valeria no se inmutó. «¿Quieres seguir, Rebeca?». Rebeca se quedó congelada. Su cara no tenía ya esa sonrisa. Tenía rabia, frustración, pero sobre todo, miedo. «Vas a arrepentirte de esto», dijo. «Lo dudo». Rebeca salió de la oficina sin mirar atrás. Empujó la puerta con tanta fuerza que la asistente en recepción se sobresaltó. Emma, tranquila, recogió los papeles y sonrió apenas. «¿Algo más, licenciada?». «Sí. Entrégale ese USB a Luisa, que lo archive por si algún día se necesita». Emma asintió y salió. Valeria se quedó sola, otra vez, pero esta vez con una sensación extraña en el pecho. No era orgullo, no era alivio, era algo parecido al cansancio, a la tristeza de saber que incluso en el nivel más alto seguía teniendo que defenderse de ataques bajos. Miró por la ventana. La ciudad seguía como siempre, rápida, ruidosa, sin pausas. Y ella ahí, en su trinchera de vidrio, viendo cómo los demás jugaban sucio mientras ella trataba de mantenerse limpia. Pero algo sí le quedaba claro. Rodrigo todavía no sabía quién era ella en realidad, y cada vez quedaba menos tiempo para que se enterara. Desde el encuentro con Valeria en su oficina, Rodrigo había empezado a ver el mundo de otra manera. No lo decía en voz alta, no lo comentaba con nadie, pero lo sentía. Algo en su cabeza se había movido, como si de pronto se diera cuenta de que había estado viviendo con los ojos medio cerrados, creyendo que todo giraba alrededor de su propia comodidad. Lo primero que cambió fue la forma en que llegaba a la oficina. Antes, entraba sin mirar a nadie, directo a su escritorio, con el celular en la mano y la cabeza llena de pendientes. Ahora se detenía en recepción, saludaba,
Preguntaba por cosas simples como si habían desayunado o si necesitaban algo. Nada extraordinario, pero para los demás era raro. Rodrigo Salgado nunca había sido así. Siempre fue el jefe serio, el que hablaba solo cuando algo salía mal. Ahora no. También empezó a ir más seguido a las áreas comunes. Se sentaba un rato en la cafetería, compartía café con el personal de logística, escuchaba conversaciones. No hablaba mucho, pero estaba ahí, presente. Como si por fin se diera cuenta de que ese edificio no funcionaba solo con juntas y reportes, sino con gente real que tenía vida, familia, problemas, sueños. Valeria lo notaba. Desde su oficina en el piso de arriba, recibía informes de todo, no porque los pidiera, sino porque la gente empezaba a comentarlo. Las secretarias, los supervisores, hasta el de seguridad. Todos decían lo mismo. Rodrigo anda diferente. ¿Y tú qué piensas?, le preguntó Mónica un sábado, mientras tomaban café en casa de Valeria. Pienso que la gente puede cambiar, pero no siempre por las razones correctas. ¿Crees que lo hace por ti? No sé. Puede ser. Pero si ese cambio le sirve también a otros, tal vez no importa tanto el motivo. Eso suena muy noble. ¿Y tú cuándo vas a decirle la verdad? Valeria bajó la mirada. Todavía no. ¿Por qué? Porque ni yo sé qué estoy esperando. Hay días que quiero que se entere ya, que se le caiga el mundo en la cara. Y hay otros días que solo quiero que me mire así, sin saber quién soy. Mónica no dijo nada más. Solo le tomó la mano y la apretó. Esa misma semana, Rodrigo tuvo una reunión con el equipo de diseño. Una junta que, en otro momento, habría despachado en 20 minutos. Pero esta vez se quedó más de una hora. Preguntó detalles, escuchó ideas, dio sugerencias sin imponerlas. Al final, uno de los diseñadores le dijo en voz baja: «No es por nada, jefe, pero así da gusto trabajar». Rodrigo sonrió, y esa sonrisa le duró todo el camino de regreso a su oficina. En el ascensor, se encontró con Valeria. Iba sola. Él también. El ascensor subía lento. El silencio era incómodo, pero no hostil. «Buenas tardes, licenciada». «Buenas tardes, Rodrigo. ¿Todo bien?» «Sí». «¿Y tú?» «Sí. Bueno, intentando mejorar algunas cosas». Valeria lo miró de reojo. «Me he dado cuenta». Rodrigo se pasó la mano por la nuca, nervioso. «Es que últimamente me doy cuenta de cosas que antes no veía, y siento que he sido un poco duro con los demás, conmigo mismo». Valeria no respondió, solo asintió. «Siempre se puede corregir». El ascensor llegó al piso ejecutivo. Ella se adelantó en su silla, pero antes de salir, se detuvo y lo miró. Lo importante es no fingir. La gente se da cuenta cuando el cambio es real. Y salió. Rodrigo se quedó ahí, parado, con el corazón apretado. No sabía si era una advertencia, un consejo o las dos cosas. Pero le pegó. En casa, esa noche, se quedó viendo el techo por horas. No prendió la tele, no contestó mensajes. Solo pensaba. Recordaba su primera cita con Clara, el rechazo, las palabras feas que dijo, la forma en que la miró. Se odiaba por eso, no por culpa, por vergüenza. Sentía que si volviera a pasar, haría todo distinto. Que tal vez, si hubiera sido menos idiota, ahora estaría conociendo a esa mujer de verdad. Lo que no sabía era que ya la estaba conociendo, pero con otro nombre, con otro traje, en otro lugar. Y eso lo enredaba más. Al día siguiente, en plena junta general, Valeria lo nombró frente a todos. «Quiero hacer una mención al equipo de la zona centro. El director Salgado ha presentado un nuevo enfoque de trabajo en campo que estamos considerando replicar en otras regiones». Rodrigo levantó la vista. La miró sorprendido. Ella no lo miraba a él, sino a toda la mesa. El liderazgo no solo se ve en los números, se ve en la forma de relacionarse con la gente. Y eso es algo que se agradece. Hubo aplausos. Rodrigo no sabía qué cara poner. Sintió un calor en la cara, como si lo hubieran expuesto. Al final de la junta fue a buscarla. La encontró saliendo de la sala. «Gracias por lo que dijiste. No lo dije por cortesía. Lo dije porque lo merecías». Rodrigo se le quedó viendo. Era la primera vez que la tenía tan cerca desde esa cita con Clara. La voz era diferente. Sí, el peinado, la forma de vestir, todo. Pero había algo en los ojos. Algo que lo hacía dudar. «¿Nos conocemos de antes?» Valeria se detuvo. «¿En qué sentido?» «No sé. Hay algo en ti que me suena, como si ya te hubiera visto en otro lugar». Ella lo miró fijo. Por dentro, el corazón le latía a 1000, pero por fuera, no se le movía ni un pelo. Mucha gente dice eso. Debe ser por las juntas. Rodrigo asintió, aunque no del todo convencido. «Tal vez. ¿Algo más?» «No.
Era solo eso. Que tengas buen día. Ella se fue. Él se quedó parado, mirando cómo se alejaba, con la cabeza hecha un lío. Esa noche, Rodrigo fue a visitar a su mamá. Vivía en una casa sencilla en Coyoacán. Ella lo recibió con la misma sonrisa de siempre, el delantal manchado de salsa y el olor a guiso recién hecho. Mi niño hermoso. ¡Qué milagro! Tenía ganas de verte. ¿O tenías hambre? A ver, siéntate. Cenaron juntos. Entre tacos y plática, su mamá lo miró con cariño. Te noto raro, hijo. ¿Raro cómo? No sé. Más pensativo. Rodrigo se encogió de hombros. Estoy cambiando, ma. ¿Y eso es bueno o malo? No sé todavía, pero creo que me hacía falta. ¿Es por una mujer? Rodrigo sonrió, bajó la mirada y dijo, tal vez. Su mamá le dio un manazo suave en el brazo. Pues que sea una buena. De esas que te enseñan a ser mejor, no de las que te ponen a prueba todo el tiempo. Rodrigo pensó en Valeria, en Clara, en las dos, y en cómo, sin saberlo, eran la misma persona que le estaba enseñando una lección que no sabía que necesitaba. Mientras tanto, en su departamento, Valeria miraba el techo, igual que él, pensando si era justo dejar que él siguiera con la venda en los ojos, preguntándose si el cambio que estaba viendo en él era real, o parte de un juego que ella misma empezó, pero algo ya era seguro. Rodrigo ya no era el mismo hombre que la había despreciado en aquella cafetería, y eso, por primera vez, le daba miedo. La invitación llegó por correo, formal, sencilla, sin doble sentido. Rodrigo escribió: Licenciada, si su agenda lo permite, me gustaría invitarla a cenar este jueves, solo para seguir platicando sobre el proyecto comunitario. Podría ser algo informal, sin prisas. Yo me encargo de todo. Valeria lo leyó 3 veces antes de decidir responder. No lo hizo de inmediato. Cerró la computadora. Pensó. Caminó un rato por el departamento. Era solo una cena, sí. Pero no era solo eso. Era él invitándola. Después de semanas de cambios, de silencios, de miradas que decían más de lo que él entendía. Y ella seguía siendo la única que sabía toda la verdad. Pasaron 2 horas. Finalmente, respondió. Está bien, jueves 8:00 p.m. Dígame el lugar. La noche de la cena, Valeria se arregló sin exagerar. Usó un vestido sencillo, color gris oscuro, y se recogió el cabello en una coleta baja. 0 joyas, 0 maquillaje cargado. No quería parecer que estaba haciendo un esfuerzo para impresionar, pero tampoco quería parecer indiferente. No con él, no esa noche. Rodrigo había elegido un restaurante en la colonia Roma, de esos que parecen pequeños por fuera, pero por dentro son cálidos y con luz tenue. Había reservado una mesa en la terraza, lejos del bullicio. Él llegó unos minutos antes. No traía saco, solo camisa de lino, las mangas arremangadas y un nerviosismo que intentaba disimular detrás de una sonrisa educada. Cuando vio llegar a Valeria, se levantó de inmediato, fue hasta ella y le ayudó a acomodarse, aunque ella no lo necesitara. Ella lo dejó hacer, sin hacer un gesto. Gracias por venir, dijo él, mientras se sentaban. Pensé que ya habías olvidado el proyecto. No, al contrario. Llevo días queriendo hablar más a fondo, pero en la oficina todo es tan rápido. Ella asintió. El mesero se acercó. Tomaron la orden. Vino tinto, ensalada para empezar, nada pesado. Rodrigo pidió lo mismo que ella. Parecía no querer tomar decisiones solo. ¿Y bien?, dijo Valeria cuando quedaron a solas otra vez, que era tan urgente que merecía una cena. Rodrigo se rió, algo nervioso. No es urgente, solo creo que contigo se puede hablar más claro fuera de la oficina. ¿Más claro en qué sentido? No sé. A veces en la empresa todo es rígido. Y tú, aunque eres exigente, también eres diferente. Valeria levantó una ceja. ¿Diferente cómo? Rodrigo la miró por unos segundos. ¿Te importa la gente? Se nota. ¿Y eso te sorprende? Sí. La mayoría de los que están arriba no son así. Tú sí. Y eso desconcierta. Silencio. Ella no quitaba los ojos de él. Rodrigo jugaba con el tenedor dándole vueltas entre los dedos. ¿Qué esperabas de mí cuando me conociste? La verdad, que fueras como todos los demás. Fría, lejana. ¿Y no lo soy? No. Valeria se cruzó de brazos, sin dejar de mirarlo. ¿Y tú? ¿Cómo eras antes? Rodrigo respiró hondo. Peor. Egoísta. Apurado. Juzgaba sin pensar. ¿Y ya no? Estoy intentando. Aunque todavía me doy cuenta de cosas feas en mí. ¿Cómo qué? Como que he sido un imbécil muchas veces, que me he creído mejor que otros por tonterías, por cosas superficiales, y que eso
Me ha hecho perder oportunidades, buenas personas. Valeria sintió una punzada en el pecho. Lo escuchaba hablar, y cada palabra le sonaba a confesión, como si en el fondo, sin saberlo, se estuviera disculpando con Clara. ¿Una mujer te hizo cambiar? Rodrigo bajó la mirada. Varias me han marcado, pero solo una me dejó una lección dura. Valeria apretó el vaso entre las manos. ¿Te arrepientes? Mucho. Ella quería preguntarle más. Quería decirle, ¿de qué? ¿A quién lastimaste? ¿La extrañas? Pero no dijo nada. No todavía. El vino llegó. Rodrigo alzó su copa. Por las segundas oportunidades. Valeria no alzó la suya. No todos las merecen. Rodrigo bajó la copa sin decir nada. Lo sintió como un golpe. Ella lo notó, pero no se disculpó. Tienes razón, dijo él al fin. No todos las merecen. Yo solo trato de ser mejor, no para que me perdonen, solo para dejar de cargar con lo que fui. Ahí, por primera vez en la noche, ella bajó la guardia. No del todo, pero un poco. A veces no es cargar, dijo. Es aprender a ver con otros ojos, aunque sea tarde. Rodrigo la miró. Había algo en su expresión que no había visto antes. No era dureza, era cansancio, como si llevara mucho tiempo peleando una guerra interna. La comida llegó. Comieron en silencio un rato, cada quien en sus pensamientos. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo él después de un rato. Depende. ¿Qué pasó contigo? ¿Cómo fue que... ¿Estás en silla de ruedas? Ella lo miró, sin molestia, pero con seriedad. ¿Te interesa por curiosidad o por lástima? Por respeto. Porque si vamos a seguir trabajando juntos, quiero entenderte mejor. No como jefa, como persona. Valeria dudó. Luego habló. Fue un accidente en helicóptero. En Chiapas. Hace 3 años. Quedé atrapada horas. La columna se dañó. Los médicos dijeron que fue milagro sobrevivir. Rodrigo bajó la mirada. No sabía. No tenías por qué saberlo. ¿Y cómo hiciste para no rendirte? Valeria tomó un sorbo de vino. Luego lo miró. Rendirte no es una opción cuando sabes que todos están esperando que lo hagas. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. No supo qué decir. No había palabras para eso. Eres muy fuerte, dijo, apenas en voz baja. No, solo me adapté. El resto de la cena fue más tranquilo. Hablaron de libros, de películas, de cosas ligeras, pero la tensión nunca se fue del todo. Era como si los dos supieran que había una verdad en medio que aún no salía. Una bomba sin detonar. Al salir, él la acompañó hasta su camioneta. No quiso que se fuera sola. Ayudó a su chofer a abrir la puerta, sin que ella lo pidiera. Gracias por venir. Gracias por invitarme. ¿Nos vemos mañana? Nos vemos. Rodrigo dudó un segundo antes de hablar. Hay algo en ti que me hace pensar que ya te conocía. Valeria lo miró, sin moverse. Tal vez solo estás viendo mejor. Y se fue. Rodrigo se quedó en la acera, viendo cómo la camioneta desaparecía en la avenida. No podía explicar lo que sentía, pero sabía que esa mujer lo estaba cambiando por dentro, y él ni siquiera sabía su historia completa. La mañana después de la cena, Valeria se despertó con un nudo en el pecho. No era culpa, tampoco era ilusión, era otra cosa. Una mezcla rara de incertidumbre con miedo. Se quedó un rato en la cama, viendo el techo. Pensaba en Rodrigo, en todo lo que había dicho, en cómo la miró, en cómo la hizo sentir, y eso era lo que más la inquietaba, porque no le molestó, le gustó, y no se suponía que eso pasara, no después de todo, no con él. Luisa llegó al mediodía sin avisar. Traía café, unos expedientes, y una expresión que decía que no venía solo a hablar de trabajo. ¿Tienes un minuto? Valeria la miró sin sorpresa. Claro, pero no hace falta que te disfraces de asistente. Ya sé que vienes a decirme algo. Luisa se sentó frente a ella, dejó los papeles a un lado y cruzó los brazos. No voy a rodearlo. Vi la foto. ¿Qué foto? Tú y Rodrigo anoche, saliendo del restaurante. Una de las chicas de recepción lo vio en redes. Alguien los reconoció. Valeria suspiró. ¿Y? ¿Tú en serio vas a preguntarme eso? No hicimos nada malo. Fue una cena. Trabajo. No me hables como si yo fuera tu asistente, Valeria. No me trates como si no supiera lo que está pasando. Te conozco desde hace años. Te he visto cerrarte, destruir a tipos por menos. Y ahora estás dejando que este hombre entre por la puerta grande como si nada hubiera pasado. Valeria se quedó en silencio. No estoy justificando nada, dijo al fin, pero tampoco estás siendo honesta contigo. Valeria la miró fijo. ¿Qué quieres que haga, Luisa? ¿Que lo odie para siempre? ¿Que lo eche de la empresa? ¿Que le grite todo en la cara? No, quiero que dejes de mentirte.
No estás enojada con él. Estás enojada contigo por empezar a sentir algo. Valeria apretó los dientes. No estoy sintiendo nada. Sí lo estás. Y eso no te hace débil. Te hace humana. Pero si no tienes claro qué quieres, esto te va a romper más de lo que te rompió aquella noche. Silencio. Luisa bajó la voz. ¿Y si cuando se entere todo, se va? ¿Y si no? ¿Y si solo está actuando para quedar bien contigo? ¿Y si no? Luisa se acercó más. ¿Y si no ha cambiado nada? Esa pregunta sí dolió. Valeria bajó la mirada. Por primera vez no tenía una respuesta. No sé, dijo en voz baja. Entonces no te sigas metiendo hasta que sepas. Pasaron 2 días. Rodrigo no insistió, no escribió, no buscó excusas para verla. Y eso, en lugar de tranquilizarla, la inquietó más, como si supiera que ella estaba lidiando con algo y le estuviera dando espacio. O peor, como si él también estuviera confundido. Valeria trató de enfocarse en su trabajo. Se encerró a revisar contratos, informes, decisiones de alto nivel. No se permitió distracciones, pero cada tanto su mente la traicionaba. Recordaba frases, miradas, la forma en que él le preguntó, ¿nos conocemos de antes? Y cómo ella tuvo que sostener la mentira. Mónica fue a visitarla al final de esa semana. Llevó sushi, cervezas y su forma despreocupada de siempre. ¿Qué cara traes? ¿Qué cara? De la cagué y no quiero hablar del tema. Valeria rió sin ganas. No la cagué. Pero me estoy metiendo en algo que no sé si voy a poder manejar. ¿Te gusta? Valeria dudó. Sí. ¿Te duele? Sí. Mónica asintió. Entonces ya valiste. Gracias por tu apoyo. Lo digo en serio. Te metiste con el único hombre que representa todo lo que odiaste de este mundo. Y ahora resulta que también te mueve el piso. Valeria se quedó callada. Luego se sirvió otra cerveza y dijo, si te soy sincera, cada vez que lo veo, me dan ganas de soltarle todo en la cara. Decirle, ¿te acuerdas de Clara? Soy yo, la mujer que trataste como si fuera basura solo por estar en una silla de ruedas, y ahora estás aquí, sonriéndome como si me merecieras. ¿Y por qué no lo haces? Porque no sé si quiero destruirlo o abrazarlo. Mónica no supo qué responder, solo la miró con compasión. ¿Y si él de verdad está arrepentido? ¿Y si no? ¿Y si sí? ¿Y si se lo digo y se va? Mónica se encogió de hombros. Entonces al menos sabrás que no se quedó por una mentira. Valeria bajó la cabeza. Se sintió cansada, vacía, como si todo el poder que tenía en las juntas, en los negocios, en las decisiones, no le sirviera de nada cuando se trataba de ella, de su historia, de su herida. Nunca pensé que me iba a pasar esto, dijo. ¿Qué? Que me doliera más tener algo bonito con un mentiroso que seguir sola con la verdad. Al día siguiente, Rodrigo pidió una reunión con ella. Le mandó un mensaje simple. Me gustaría hablar contigo, no de trabajo. De algo que tengo en la cabeza desde hace tiempo. Valeria lo leyó, pero no respondió. Pasaron las horas. Finalmente, escribió. Ven mañana, a las 7:00, en el mismo restaurante. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Valeria abrió su correo. Buscó una carpeta vieja, oculta entre otras. Clara Díaz. Ahí estaban las fotos, los mensajes, la historia completa. Todo lo que había compartido con él antes de que la rechazara sin saber quién era. Miró la foto del primer perfil, esa donde estaba en el parque, sin maquillaje, con una blusa sencilla. Sonreía. Esa sonrisa ya no la tenía. Apagó la pantalla, apagó la lámpara y lloró. Lloró en silencio, como cuando uno sabe que viene algo que va a doler, pero que tiene que pasar. Rodrigo llegó al restaurante puntual. Estaba nervioso, aunque no sabía exactamente por qué. Sentía que algo se venía, algo fuerte. No era una simple plática ni una cena de cortesía. Había algo distinto en el aire, como si todo lo que había vivido en los últimos meses fuera un camino hacia este momento. Valeria ya estaba ahí cuando él llegó. Lo estaba esperando en la misma mesa de la vez anterior. No vestía elegante, ni buscaba llamar la atención. Llevaba un suéter gris claro, sin accesorios, sin nada que distrajera. Solo ella, con la mirada fija en la copa de agua que tenía frente a sí. Cuando él se acercó, ella levantó la vista y lo miró a los ojos. No sonrió. Solo hizo un leve movimiento con la cabeza para saludar. Rodrigo se sentó frente a ella y por unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. El mesero se acercó. Tomaron algo simple, pero nadie estaba ahí por la comida. Gracias por venir, dijo Rodrigo al fin, rompiendo el silencio. Tú pediste hablar, respondió ella sin rodeos. Sí, y me alegra que hayas aceptado. Hay muchas cosas que quiero decirte, pero antes de eso, necesito preguntarte algo. Valeria asintió, sin hablar.
¿Tú me conoces de antes?, preguntó él directo. Ella no reaccionó de inmediato, solo lo miró. Su expresión no cambió, pero dentro de ella, todo se tensó. Ya no era una intuición ligera, ahora él estaba realmente sospechando. ¿Por qué lo preguntas? Porque cada vez que hablo contigo siento que hay algo que no encaja, algo que tú sabes y yo no. Y no es solo intuición, es una sensación constante, como si hubiera una parte de esta historia que me estoy perdiendo. Valeria tomó la copa, bebió un poco de agua y la volvió a dejar sobre la mesa. Luego lo miró con una firmeza que no tenía nada de dureza, pero sí mucho de decisión. Sí, Rodrigo, te conozco de antes. Él frunció el ceño. ¿De dónde? Ella metió la mano en su bolso, sacó el celular y buscó una foto. Se la mostró. Era la imagen de Clara Díaz, sentada en el parque, con la blusa blanca, la sonrisa tímida y los jeans sencillos. La misma foto del perfil con el que él había acordado la cita. Rodrigo tardó unos segundos en entender. Primero la miró a ella, luego la imagen. Volvió a mirarla. Su expresión cambió por completo. La cara se le desfiguró. Se quedó sin aire. No puede ser. Sí, soy yo. Rodrigo se quedó inmóvil. El impacto fue tan grande que ni siquiera pudo hablar por un momento. Solo la veía, como si necesitara confirmar una y otra vez que era real. Que la mujer sentada frente a él, su jefa, la que había empezado a admirar, era la misma que él había despreciado sin filtro en aquella cita. ¿Tú eres Clara? Nunca fui Clara. Ese nombre fue parte de algo que necesitaba hacer. Quería saber si era posible que alguien me viera por lo que soy, sin saber todo lo que tengo, sin saber que soy millonaria, que tengo una empresa, que doy órdenes. Quería ver si alguien podía conocerme así, sin toda esta estructura. Rodrigo bajó la mirada. Tenía la respiración entrecortada. Las manos le temblaban. Se quedó callado varios segundos, como si tratara de recordar cada palabra que había dicho aquella noche. Fuiste tú y yo, balbuceó, sin poder articular. Sí, me viste, y no te gustó lo que viste, ni me diste oportunidad de mostrarte nada más. Rodrigo se cubrió la cara con las manos. Estaba completamente devastado, como si le acabaran de poner un espejo enfrente y no le gustara nada lo que estaba viendo. Se quedó así un rato, en silencio, mientras ella lo miraba sin emoción. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó al fin, sin levantar la cara. Porque no sabía qué era lo que tú veías cuando me mirabas ahora. No sabía si habías cambiado o si solo estabas actuando. No sabía si era real. Pero esto es una locura, soltó él, ahora sí levantando la voz. Me pusiste a prueba. Me usaste. ¿Usarte? Rodrigo, tú fuiste el que me humilló sin saber nada de mí. Yo no te busqué. Fuiste tú quien me encontró en esa app. Y fuiste tú quien me dejó claro que no valgo nada si no camino o si no llevo ropa de marca. Yo solo quise saber si alguien como tú podía ver más allá. Y ahora sé que no. No digas eso. Entonces, ¿qué quieres que diga? Rodrigo se recargó en la silla. Estaba pálido. Tenía los ojos vidriosos. Y ya no sabía si era por rabia, por tristeza o por vergüenza. Tal vez por todo. Yo he cambiado. Desde esa noche. No tienes idea de cuánto me arrepiento. De cada palabra, de cada gesto. Nunca me había sentido tan miserable como después de esa cita, no por haberte visto en silla de ruedas, sino por haberme dado cuenta de que soy un imbécil con prejuicios, de que perdí la oportunidad de conocer a alguien que... No sigas, interrumpió ella. No me digas que perdiste algo, porque nunca lo tuviste. Rodrigo apretó los labios. Sentía un hueco en el pecho que no se podía llenar con disculpas. Valeria, dijo con la voz quebrada. Te juro que si pudiera volver el tiempo atrás, pero no puedes, y yo no puedo hacer como que nada pasó. No puedo olvidar lo que sentí cuando me dijiste que no podías cargar con algo tan complicado, porque yo no soy una carga, ni entonces ni ahora. Rodrigo asintió, bajó la cabeza, no intentó justificar nada, no había forma. ¿Y ahora qué?, preguntó en voz baja. ¿Qué se supone que pase ahora? Valeria respiró profundo, lo miró con una tristeza que no había mostrado hasta ese momento. Ahora, seguimos adelante. Tú haces tu trabajo, yo el mío, y cada quien se queda con lo que aprendió. ¿Y si yo no quiero eso? No es una elección. Rodrigo la miró con desesperación. Valeria, yo te juro que te veo. Ahora sí te veo. No como antes, no como esa vez. Te veo completa, y me gustas, me importas. Ella sonrió, pero fue una sonrisa rota. Llegaste tarde, Rodrigo. Se hizo un silencio largo.
de esos que no se llenan ni con 1000 palabras. Luego ella se acomodó en su silla, se puso el bolso en las piernas y se preparó para irse. «Gracias por venir», dijo, repitiendo sus palabras del inicio. Rodrigo no contestó, solo la vio irse, y mientras ella salía del restaurante, él se quedó solo en la mesa, con el corazón hecho pedazos, y el alma llena de una verdad que dolía más que cualquier mentira. Valeria no miró atrás, ya no hacía falta, él ya había visto lo que tenía que ver, y eso era suficiente. Rodrigo pasó la noche sin pegar un ojo, se quedó en la sala, con la camisa arrugada, el nudo en el pecho, y las palabras de Valeria repitiéndose una y otra vez en su cabeza. «Llegaste tarde», había dicho. Frías, secas, certeras. Pero también le habían dolido como si le hubieran arrancado algo por dentro. No podía creerlo. No que ella fuera Clara, no que todo el tiempo la tuvo enfrente y no lo supo ver. Lo que no podía creer, lo que de verdad lo partía, era que ya no hubiera vuelta atrás, porque ahora sí la veía, ahora sí entendía. Pero ella ya no lo necesitaba, ella no estaba ahí para perdonarlo, ni para darle otra oportunidad, estaba ahí para que él aprendiera la lección, y la estaba aprendiendo, pero a la mala. A las 8 de la mañana en punto, Rodrigo estaba frente a su closet buscando qué ponerse. No tenía cabeza para elegir nada. Tomó lo primero que encontró, se cambió a medias, se miró al espejo y se detuvo. Por primera vez en mucho tiempo, no se reconocía. Esa cara de culpa, ese cansancio en los ojos, ese vacío. Todo eso no era nuevo, pero esta vez venía de adentro, no de lo que pasaba alrededor. Se peinó sin ganas, se subió al coche y manejó sin música. La ciudad seguía su ritmo, los semáforos, el tráfico, la gente, todo igual, todo normal, menos él. En la oficina, nadie notó nada raro al principio. Saludó como siempre, pidió su café, revisó algunos correos, pero la mirada no le sostenía a nadie, ni al asistente, ni a los del equipo. Estaba ido, presente por fuera, roto por dentro. En la hora del almuerzo, fue al comedor como todos los días. Se sirvió algo ligero, se sentó en una esquina. Alguien hizo un chiste en una mesa cercana, y todos rieron, menos él. Se quedó mirando el plato, con el tenedor en la mano, sin probar bocado. Luisa lo vio desde la entrada. Se quedó observándolo unos segundos antes de acercarse. Se sentó frente a él sin decir nada. Rodrigo levantó la mirada. Apenas la saludó con un gesto. Ella tampoco sonrió. «Ya lo sabes, ¿verdad?» Rodrigo asintió. «Sí. ¿Y qué vas a hacer?» «Intentarlo. No me puedo quedar así». Luisa lo miró como si ya supiera lo que iba a pasar. «¿Y si ya no hay nada que hacer?» Rodrigo tragó saliva. «Entonces por lo menos quiero que sepa que esta vez sí estoy viendo todo, que no me estoy escondiendo. Valeria no necesita disculpas. Necesita paz. Y yo necesito decírselo». Luisa bajó la mirada. «Tú sabes en el fondo que la perdiste. No lo voy a aceptar tan fácil. Entonces prepárate para otra caída». Rodrigo dejó el tenedor. No tenía hambre, solo rabia contra sí mismo, y un hueco que crecía más y más. Esa misma tarde, subió al piso de presidencia. Tocó la puerta del despacho de Valeria. La asistente lo miró con sorpresa. «¿Tiene cita con la licenciada?» «No, pero necesito verla. Lo siento, no está disponible». «¿Está ocupada?» «Está en una reunión privada». Rodrigo se acercó a la puerta, pero antes de intentar abrir, escuchó la voz de ella, clara desde dentro. «No lo dejes pasar». La asistente lo miró con incomodidad. «Perdón, pero no puedo dejarlo entrar». Rodrigo dio un paso atrás. Asintió. Se quedó unos segundos frente a la puerta, como si esperara que ella cambiara de idea, pero no pasó. Dio media vuelta y se fue. A los 15 minutos, recibió un mensaje. «No vuelvas a buscarme en la oficina. Aquí somos jefa y empleado. Nada más». Rodrigo apretó el celular con fuerza. No respondió. Esa noche, le escribió algo largo. Quiso explicarle todo, cada pensamiento, cada arrepentimiento, cada sensación. Le escribió que había cambiado, que cada cosa que hizo en las últimas semanas fue porque realmente la admiraba, no porque sabía quién era. Le escribió que no había un solo día desde aquella cita en que no se sintiera como un idiota, que si pudiera regresar el tiempo, lo haría 1000 veces, pero no lo mandó. Lo borró todo. Al día siguiente, fue a su oficina como siempre, pero algo estaba diferente. La energía, las miradas, el ambiente. Era como si todos supieran que algo había pasado, aunque nadie supiera los detalles. Valeria no bajó en todo el día. Mandó todo por correo.
Las reuniones con Rodrigo se reasignaron, los proyectos conjuntos se pausaron, todo lo que los había conectado desapareció. De pronto, ella volvió a ser la jefa distante, inalcanzable, intocable, y él volvió a ser uno más. Esa tarde, cuando estaba por salir, vio que Emma, la asistente de Valeria, estaba cerrando la puerta del despacho. «Emma», le dijo, «¿puedo preguntarte algo?» Ella lo miró con cautela. «Depende de qué sea. ¿Cómo está ella?» Emma dudó. Luego dijo, «Está entera, pero no está bien». Rodrigo bajó la mirada. «Gracias. No te odia, ¿sabes? Eso no lo sé. Te duele que no te quiera, pero a ella le duele quererte». Rodrigo levantó la vista. Emma ya se había ido. Esa noche no cenó. Se metió a la cama con ropa y todo. Apagó el celular. No quería hablar con nadie, ni con su mamá, ni con sus amigos. Solo quería desaparecer un rato. Soñó con Valeria, soñó con Clara, soñó con la silla de ruedas, con la cafetería, con la mirada decepcionada de ella, con sus palabras. Se despertó empapado en sudor. En el baño, se miró al espejo. Ya no era el mismo. Y eso dolía, porque ahora que era mejor, ya no tenía con quién serlo. El viernes empezó como cualquier otro. La ciudad amaneció con el cielo nublado, pero no llovía. Rodrigo salió de su departamento más temprano de lo normal. No tenía una razón concreta, simplemente no podía estar ahí encerrado. Ya llevaba varios días con insomnio, sin poder dejar de pensar en Valeria, en la revelación, en todo lo que no dijo, en todo lo que dijo tarde. Cada mañana se levantaba sintiendo que algo se le deshacía por dentro. Había dejado de hablar tanto en las juntas. Ya no se acercaba a los empleados. No respondía con la misma rapidez. Hacía lo justo, lo mínimo para que no se notara que estaba completamente desconectado de sí mismo. Pero sí se notaba. A todos les costaba mencionarlo, pero la energía había cambiado. Rodrigo ya no brillaba como antes. No sonreía, no caminaba con la misma seguridad. Estaba como perdido, como si su cuerpo estuviera presente pero su cabeza se hubiera quedado en otro lugar. Ese viernes en particular, Rodrigo tenía que ir a una reunión fuera de la ciudad, algo rápido, con un proveedor, pero ni siquiera quería ir. Aún así, tomó las llaves, se subió al coche y arrancó. Manejaba sin prisa, con el brazo apoyado en la ventana, la música bajita y la cabeza llena de ruido. Iba solo, como casi siempre, y aunque el tráfico estaba fluido, sentía que el mundo lo empujaba, como si todo quisiera hacerlo avanzar a la fuerza, cuando lo único que él quería era detenerse un rato. A mitad del trayecto, el cielo empezó a cerrarse más. Unos minutos después cayó la primera lluvia, fina, constante. No era fuerte, pero el pavimento se volvió resbaloso. Rodrigo bajó un poco la velocidad, no lo suficiente. En la curva de la carretera que va rumbo a Toluca, una camioneta blanca rebasó sin avisar, muy cerca de él. Él giró el volante por reflejo, con un movimiento brusco. No iba rápido, pero lo justo para que las llantas traseras perdieran tracción. El coche patinó. Rodrigo trató de corregir, pero ya no había control. El auto giró sobre sí mismo una vez, dos, y luego salió del asfalto. Se estrelló contra un pequeño muro de contención que separaba la vía del barranco. No cayó, pero el golpe fue fuerte. El cinturón lo detuvo, pero su cuerpo se dobló con la fuerza del impacto. La cabeza pegó contra el vidrio del lado izquierdo y perdió el conocimiento por unos segundos. Un trailero que venía detrás fue el primero en detenerse. Llamó a emergencias. Luego se acercó corriendo. Abrió la puerta del conductor a la fuerza. Rodrigo estaba consciente de nuevo, pero no podía moverse. Tenía los ojos abiertos, pero no hablaba. El chofer lo sujetó con cuidado y le dijo que todo iba a estar bien. Rodrigo apenas pudo mover los labios. «No siento las piernas», dijo, como si se lo estuviera diciendo a sí mismo. Lo subieron a una ambulancia 15 minutos después. El trayecto al hospital fue largo, no por la distancia, sino por la espera. Rodrigo no gritaba, no lloraba, solo miraba el techo blanco de la ambulancia y repetía en su cabeza una sola frase: «No puede ser». Cuando llegaron al hospital, los médicos lo pasaron de inmediato a urgencias. Le hicieron placas, exámenes, preguntas. Rodrigo no podía moverse de la cintura para abajo. No tenía sensibilidad, nada. Una doctora joven, con expresión tensa, se acercó a él después de revisar los resultados. «Sufriste una lesión grave en la médula. El impacto fue directo en la zona lumbar. Vamos a operar para estabilizar, pero hay daño estructural. No queremos prometer nada aún, pero es probable que la movilidad no regrese». Rodrigo no dijo nada.
Ni una palabra. Cerró los ojos, no por dolor físico, sino por algo más profundo. El cuerpo le temblaba, pero por dentro no había lágrimas, solo silencio. Esa noche lo operaron. Duró 4 horas en quirófano. Al salir, lo pasaron a terapia intensiva. Estaba sedado, con vendas en la cabeza, un collarín y varios cables conectados a su cuerpo. Nadie preguntó por él, nadie llamó, nadie fue a verlo. Estaba solo. Luisa fue la primera en enterarse. Uno de los empleados de logística que pasaba por la carretera lo vio todo y reconoció el auto. Se lo dijo a su jefe, que se lo dijo a otro, hasta que la noticia llegó a Luisa por un mensaje en su celular. ¿Es cierto que Rodrigo tuvo un accidente? Dicen que está grave. Ella se quedó fría. Buscó confirmarlo. Llamó a un contacto en el hospital. Le dieron la información básica. Sí, había sido operado. Sí, estaba estable. Pero lo delicado era la posible lesión permanente. Luisa dudó si debía decirle a Valeria, pero no lo pensó mucho. Fue directo a su oficina. Abrió la puerta sin tocar y le mostró el mensaje. Valeria lo leyó una sola vez. No preguntó nada. Solo se quedó viendo el celular, sin mover un músculo. Luego se inclinó hacia su computadora. Buscó algo en Google. Encontró el número del hospital. Marcó. «Quiero confirmar si el señor Rodrigo Salgado está internado con ustedes», dijo con voz firme. Le pidieron identificación. Ella la dio. Minutos después, colgó. Confirmado. ¿Y? Preguntó Luisa. ¿Estás solo? ¿Vas a ir? Sí. ¿Estás segura? Valeria no respondió. Solo tomó su bolso, su abrigo, y se dirigió al elevador. Cuando llegó al hospital, pidió hablar con el médico de turno. Le explicaron el estado de Rodrigo. Había salido de cirugía, pero aún estaba bajo observación. No había familia registrada. Ningún contacto de emergencia. Nadie. ¿Puedo verlo? No está consciente. Pero puede entrar. La habitación estaba en penumbra. Una lámpara tenue alumbraba solo un lado. Rodrigo estaba acostado, con la cabeza vendada, la piel pálida, los ojos cerrados. No había nadie más. Ni flores, ni globos, ni familiares. Nada. Solo él. Inmóvil. Valeria entró en silencio. Se acercó al borde de la cama. Lo miró largo rato. No dijo nada. Por dentro, todo en ella era una tormenta. Podía irse. Podía no volver. Podía tomar este momento como justicia poética. Pero no era así. Extendió la mano y le tocó los dedos. Estaban fríos. Cerró los ojos. Y sin querer, una lágrima se le escapó. «Aquí estoy», susurró con la voz apenas audible. No sé por qué, pero «aquí estoy». Rodrigo no la oyó, pero algo en su respiración pareció calmarse. Y Valeria se quedó ahí, la única persona que había amado de verdad, y la única que él había despreciado sin conocer. Ahora era también la única que no lo dejaba solo. Rodrigo abrió los ojos sin saber en qué día estaba, ni cuánto tiempo había pasado. Sentía la garganta seca, un sabor metálico en la boca y un dolor punzante en la espalda baja. El techo era blanco, las luces eran suaves, y el sonido de una máquina monitoreando sus signos vitales era lo único que rompía el silencio. Intentó moverse y no pudo. Lo intentó otra vez. Nada. Era como si su cuerpo terminara justo arriba de la cadera. Lo supo de inmediato. No necesitó que nadie se lo explicara. No sintió rabia, ni miedo, ni desesperación en ese momento. Solo vacío. Un silencio mental tan profundo que lo dejó sin aire. Bajó lentamente la mirada, y ahí estaba la sábana. Las piernas estaban cubiertas, pero era como si no fueran suyas, como si debajo no hubiera nada. Un enfermero joven entró poco después. Le hizo algunas preguntas básicas. Revisó el gotero, las constantes. No fue cruel, pero tampoco fue suave. Habló de forma práctica, como quien ya ha visto esto 1000 veces. Rodrigo no preguntó mucho. No se quejó. No dijo lo que en realidad tenía en la cabeza, que no sabía si quería seguir en ese lugar. Pasaron 2 días sin visitas. Nadie llamó. Nadie fue a verlo. Su madre estaba fuera del país con su hermana, en un viaje que no había querido arruinar. Él no tenía pareja, ni amigos cercanos que fueran de ese tipo que corren al hospital. Lo único que recibió fue un arreglo de flores sin remitente que alguien dejó en la recepción. Eran flores blancas, sin tarjeta. Él pensó que tal vez venían de la empresa, como una formalidad. No preguntó. Fue hasta el 3er día, en la tarde, que ocurrió. Rodrigo estaba mirando por la ventana. Una enfermera acababa de ayudarlo a incorporarse un poco, recargado en varias almohadas. La tele estaba encendida pero sin volumen. No escuchaba nada. No quería escuchar nada. Entonces tocaron la puerta. Fue un golpe suave, apenas un aviso. Él dijo que sí, sin mucho interés. La puerta se abrió despacio,
Y entonces la vio. Valeria. Entró con paso firme, su silla avanzando sin ruido. Llevaba un suéter oscuro, el cabello suelto, el rostro sereno. No traía maquillaje, ni un gesto de superioridad. Solo ella, tal cual, con una bolsa pequeña colgada del hombro y algo entre las manos. Rodrigo la miró sin poder reaccionar. Por un segundo pensó que era un sueño, o una alucinación. «Hola», dijo ella, con voz tranquila. Rodrigo parpadeó varias veces. No supo qué decir. Sentía un nudo en la garganta, una presión en el pecho que no venía del cuerpo, sino de todo lo que cargaba por dentro. Valeria cerró la puerta detrás de ella. Se acercó hasta quedar a su lado. Lo miró unos segundos, sin prisa, sin drama. Luego puso el ramo de flores sobre la mesa que estaba junto a la cama. «Eran para ti desde el primer día, pero no me animé a entrar». Rodrigo tragó saliva. Su voz no le salía. Ella lo notó. «No vine a hablar del pasado», dijo, anticipándose. «Solo quería verte, saber cómo estás». «¿Qué haces aquí?», preguntó él al fin. Valeria tardó en responder. «No lo sé, solo sentí que tenía que estar». Rodrigo cerró los ojos. El nudo que tenía en el pecho se volvió líquido y empezó a moverse. Sintió que iba a quebrarse. «Pensé que no me ibas a volver a hablar nunca más». «Yo también lo pensé. Y sin embargo, estás aquí». Valeria lo miró. Había tristeza en su mirada, pero también algo más. Compasión, no lástima. Compasión real. Esa que nace de entender lo que nadie más puede entender. Se quedó en silencio unos segundos más. Luego le extendió algo. Un libro. «Para cuando tengas cabeza». Es corto, pero sirve para no pensar todo el tiempo en lo mismo. Rodrigo lo tomó con manos temblorosas. No miró el título. Solo lo apretó contra el pecho. «Gracias», dijo con voz ronca. Ella asintió. No hizo comentarios sobre su estado, ni sobre la silla de ruedas que estaba junto a su cama, lista para cuando pudiera usarla. No lo animó con frases vacías. No le dijo, «Todo va a estar bien». Solo lo miró con los ojos de alguien que ya había estado ahí, que ya había sentido eso. Rodrigo respiró hondo. La miró fijo. «¿Cómo lo hiciste? ¿Qué? ¿Cómo se vive así?» Valeria se acomodó un poco. «Primero crees que no vas a poder, que es injusto, que se acabó todo. Luego te das cuenta que lo único que se acabó fue tu idea de cómo debía ser la vida. Y empiezas otra, con lo que hay, no con lo que perdiste». Rodrigo apretó los labios. Sintió una lágrima. No quiso que saliera, pero no pudo detenerla. Cayó por el costado de su rostro, despacio. Valeria no dijo nada. No se burló. No miró hacia otro lado. Solo lo dejó llorar. «No sé si pueda», dijo él, apenas audible. «Vas a poder, aunque no quieras. Me siento vacío. Yo también me sentí así. No sé quién soy ahora. Tampoco yo lo sabía. Pero te vas encontrando. A pedazos». Rodrigo rompió por completo. Las lágrimas salieron con fuerza. Se cubrió el rostro con las manos. Sollozaba en silencio, como un niño al que le quitaron todo. Valeria no lo tocó. No lo interrumpió. Solo se quedó ahí, a su lado, en silencio, dejando que doliera. Porque a veces eso es lo único que uno necesita. Que alguien se quede. Aunque no diga nada. Aunque no tenga soluciones. Después de un rato, él se calmó. Se limpió con la sábana. Respiró profundo. La miró con los ojos rojos, hinchados. «No merezco que estés aquí». Valeria lo pensó. Luego dijo, «No, pero nadie merece pasar por esto solo. Ni siquiera tú». Rodrigo agachó la cabeza. «¿Tú me perdonaste?» «No, pero ya no te odio». «¿Eso es algo?» «Es lo que hay por ahora». Rodrigo se recargó en la almohada. Cerró los ojos. No por cansancio, sino porque no quería que ella viera que volvía a llorar. Valeria se quedó un rato más. No dijo cuánto tiempo estaría. No prometió nada. No hizo planes. Solo se quedó. Y por primera vez desde que abrió los ojos en ese hospital, Rodrigo no se sintió solo. Rodrigo llevaba 4 semanas internado. Desde el accidente, el hospital se había vuelto su casa forzada. Las paredes grises, el olor a desinfectante, las batas médicas, las alarmas de las máquinas. Todo eso era parte de su nueva rutina. Ya no se asustaba cuando amanecía sin sentir las piernas. Ya no preguntaba cada día si había cambios. Había aceptado, aunque eso no significara que lo había superado. Aprendía a convivir con el vacío, a vivir con la idea de que ahora necesitaba ayuda para lo que antes hacía sin pensar. El baño, la cama, vestirse, moverse, todo era más lento, más cansado, más duro, pero lo hacía, porque no había otra, porque no podía quedarse tirado para siempre. Valeria seguía visitándolo, no todos los días, pero sí con frecuencia. A veces pasaba media hora, a veces solo 10 minutos, a veces solo entraba, lo miraba,
Le dejaba algo sobre la mesa y se iba. Un libro, una revista, unos audífonos. Rodrigo no preguntaba por qué lo hacía, y ella no explicaba. Había una especie de acuerdo silencioso entre ellos. No hablar del pasado, no forzar el presente, solo estar. Y eso, aunque fuera poco, lo era todo para él. Un martes por la tarde, Rodrigo estaba sentado en la silla de ruedas por primera vez sin ayuda. Había tardado semanas en llegar a eso. Era un logro pequeño, pero para él era una montaña conquistada. Se había peinado solo, se había puesto la camisa sin ayuda, se había mirado al espejo y no se había odiado. Valeria llegó en ese momento. Abrió la puerta con cuidado, como siempre. Al verlo fuera de la cama, sonrió un poco. «Te ves más... tú». Rodrigo la miró y soltó una risa bajita. «¿Y cómo me veía antes? Como alguien que no quería estar en su propio cuerpo. Sigo sin quererlo, pero ya no lo odio». Valeria se acercó. Él le hizo un gesto con la mano para que se pusiera a su lado. «¿Tienes prisa?», preguntó. «No. ¿Podemos hablar en serio? Sin filtros, sin coraje, sin máscaras». Valeria asintió. Se acomodó frente a él. «Dime». Rodrigo respiró hondo. Se tomó unos segundos. Luego empezó. «Lo he pensado todos estos días. Cada cosa. Desde esa cita con Clara, hasta el día del accidente. He repasado mis palabras, mis decisiones, mis prejuicios. Me he odiado tanto que ya no sé si estoy arrepentido o solo cansado de ser ese hombre. He intentado cambiar, no por ti, no por quedar bien, por mí, porque no me gusta lo que era, porque no quiero volver a ser esa versión de mí que lastima, que juzga, que actúa como si supiera todo. No sé si lo que siento por ti puede llamarse amor, porque no sé si me lo merezco, pero sí sé que nunca había conectado con alguien como contigo, y sé que te fallé desde antes de conocerte. Y si me odias, está bien. Si no quieres verme más, también. Pero si existe una mínima parte de ti que pueda, no sé, mirar más allá de lo que fui, solo quería decirte que estoy aquí, que no voy a correr, que no me voy a esconder, y que, aunque no me perdones, yo no voy a dejar de respetarte». Valeria no habló de inmediato. Lo miró con los ojos quietos. Por dentro, la garganta se le cerraba, no porque él dijera lo correcto, sino porque decía la verdad. Y eso no pasaba tan seguido. «No me di cuenta cuando dejé de odiarte», dijo ella con la voz suave. «Supongo que fue cuando te vi en esa cama, sin nadie, cuando entendí que el castigo ya no hacía sentido. No te voy a decir que olvidé todo, porque no se olvida. No te voy a decir que todo está bien, porque no lo está. Pero sí te puedo decir que ya no cargo con el rencor, porque entendí que perdonarte no era por ti, era por mí». Rodrigo bajó la cabeza. «Gracias. No me agradezcas. Solo no repitas lo mismo con otra persona. Eso es lo que sí no perdonaría». Rodrigo levantó la vista. Sus ojos brillaban. «No quiero volver a ser el hombre que fuiste tú la primera en ver realmente». Valeria le extendió la mano. Él la tomó con firmeza. No se abrazaron. No lloraron. Solo se quedaron así, conectados, en silencio. Era raro. Era incómodo. Pero también era liberador. Después de un rato, ella lo soltó y dijo: «¿Te puedo pedir algo? Lo que quieras. No me pongas en un pedestal. No me conviertas en la mujer que te salvó. No soy eso. Lo sé. Yo solo estoy aquí porque sé lo que es sentirte roto. Y nadie debería atravesar eso solo». Rodrigo asintió. «¿Y tú? ¿Estás bien?». Valeria dudó. «A ratos, pero voy. ¿Te puedo acompañar en ese camino?». Ella no respondió enseguida. «Podemos caminar a distancia, cada quien con su ritmo. Y si un día coincidimos, pues bien». Rodrigo sonrió. Por primera vez en semanas, sonrió de verdad. «Entonces no me voy a rendir. Hazlo por ti». Valeria miró el reloj. «Tengo que irme. Tengo una reunión. ¿Puedo llamarte? Cuando te sientas listo, no antes. ¿Y si no me siento listo nunca? Entonces nos volveremos a ver en otra vida». Valeria se giró. Se dirigió a la puerta. Antes de salir, dijo sin voltear: «El verdadero perdón no es olvidar lo que hicieron. Es poder seguir adelante sin que eso te pese». Y se fue. Rodrigo se quedó solo, pero esta vez no se sintió abandonado. Se sintió libre. Rodrigo salió del hospital un lunes por la mañana. Era temprano, el aire estaba fresco, y aunque el cielo estaba completamente despejado, él sentía como si aún tuviera una nube encima. Lo acompañaban 2 enfermeros y un trabajador social que le entregó una carpeta con todas las recomendaciones para su rehabilitación, citas médicas y ejercicios en casa. Todo bien organizado, todo en orden, pero por dentro, nada estaba del todo claro. Afuera lo esperaba un coche especial que la empresa había puesto a disposición. No lo pidió él. Tampoco lo esperaba. Pero al ver al chofer con su nombre en un cartel,
Supo que alguien había movido hilos por él. Tal vez Luisa. Tal vez incluso Valeria. No preguntó. Solo agradeció y se subió. Al llegar a su departamento, Rodrigo sintió que entraba a un lugar desconocido. Aunque era su espacio, con sus cosas, su olor, su sillón, su café, su planta seca junto a la ventana, ya no le pertenecía igual. Era como si esa casa fuera de otro Rodrigo, uno que ya no estaba, uno que se fue con las piernas funcionales y volvió hecho pedazos por dentro. Se quedó en la entrada varios minutos, mirando todo sin moverse. Luego encendió la luz, respiró hondo y dijo en voz baja: «Vamos por partes». Lo primero fue moverse por el espacio, entenderlo, aprenderlo, adaptarlo. Los primeros días se chocaba con los muebles, no llegaba a los interruptores, tiraba cosas sin querer. Se sentía torpe, frustrado, lento, pero poco a poco fue ajustando cada detalle. Bajó estantes, movió sillones, cambió el orden de las cosas en la cocina, no por comodidad, sino por necesidad. Tuvo que aprender otra lógica, otro ritmo, y aunque le costaba, también le daba un extraño sentido de control, como si pudiera recuperar el mando sobre su vida empezando por esos gestos mínimos. Luisa fue a verlo a los 3 días. Llevó comida casera, una botella de vino sin abrir y una conversación pendiente desde hace rato. Rodrigo la recibió con una sonrisa apagada. «Se ve más ordenado que antes», dijo ella mirando el departamento. «Estoy en modo minimalista forzado. ¿Cómo vas?» «Mejor de lo que pensé. Peor de lo que digo». Luisa dejó la bolsa con comida en la barra de la cocina. Luego se sentó frente a él. «Valeria no ha dicho nada desde la última vez que te vio». Rodrigo bajó la mirada. «No espero que lo haga. No es eso. Solo, ella también está en su proceso. No quiero interferir más en su vida». «No interfieres, pero tampoco te precipites. Déjala respirar». Rodrigo asintió. Luego preguntó: «¿En la empresa me odian?» Luisa rió sin ganas. «Te tienen respeto. Y muchos se sorprendieron con lo que hiciste antes del accidente. Cambiaste. Eso no pasa desapercibido». Rodrigo suspiró. «A veces siento que no voy a encontrar mi lugar en nada de nuevo. Ya lo estás encontrando, solo que el mapa es nuevo». Después de un rato, comieron juntos. Hablaron de cosas sueltas, del mundo, del clima, de una película. Luisa lo dejó solo al anochecer. Antes de irse, le tocó el hombro y dijo: «No tienes idea de lo mucho que me alegra verte luchando». Rodrigo sonrió. «A mí también me sorprende». Pasaron las semanas. Rodrigo empezó su rehabilitación física. Le dolían los brazos, la espalda, el orgullo, pero no se rindió. Iba 2 veces por semana con un fisioterapeuta y los demás días practicaba en casa. Aprendió a subir y bajar rampas, a trasladarse de la cama a la silla sin ayuda, a moverse con más agilidad. Cada día lograba algo nuevo, algo que no sabía que era importante hasta que se volvió difícil. Pudo ducharse solo, luego cocinar, luego bajar a la tienda por sí mismo. Cosas pequeñas para el resto del mundo, gigantes para él. Una tarde, recibió una videollamada de Emma, la asistente de Valeria. «Rodrigo, la licenciada quiere saber si estás listo para una reunión en la oficina la próxima semana». «¿Reunión?» «Sí, presencial, solo con ella». Rodrigo se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo que sí. Colgó y se quedó mirando la pantalla en negro. No sabía si era trabajo o algo más, pero estaba listo. Al menos quería estarlo. El día llegó. Se vistió con esmero. Camisa clara, pantalón oscuro, el reloj que siempre usaba cuando quería sentirse entero. Tomó un taxi adaptado que le recomendó el hospital y llegó a la empresa con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Al llegar a recepción, todos lo miraron. Algunos con sorpresa, otros con respeto. Nadie dijo nada hiriente. Nadie lo miró con lástima. Eso lo alivió. Subió al elevador. Al llegar al último piso, Luisa lo estaba esperando. Le sonrió. «¿Te ves bien? Estoy nervioso». «No deberías. ¿Sabe ella que vengo?» Fue idea suya. Rodrigo tragó saliva. Tocó la puerta del despacho. Del otro lado, la voz de Valeria, firme y clara, dijo: «Pasa». Entró. Ella estaba de pie, junto a la ventana. Se giró y lo miró. No había frialdad en su rostro. Tampoco cariño desbordado. Había algo más sereno. Una especie de equilibrio nuevo entre ellos. «Hola, Rodrigo». «Hola, Valeria». Ella le hizo un gesto para que se acercara. Él lo hizo, sin prisa. Cuando estuvo frente a su escritorio, ella le extendió una carpeta. «Te quiero de regreso, pero en un nuevo proyecto». Rodrigo la miró sorprendido. «¿En serio?» «Sí, un programa de inclusión laboral, liderado por ti. Nadie mejor que tú para entender lo que hace falta cambiar». Él tardó en responder.
¿Por qué me das esto? Porque lo mereces. Y porque es momento de volver a empezar. Para todos. Rodrigo tomó la carpeta. La abrió. Empezó a leer. Algo en su pecho se movió. No era orgullo. Era una mezcla de gratitud, miedo y emoción. ¿Y si fracaso? Entonces aprendemos. Rodrigo la miró. Gracias, Valeria. No me des las gracias. Solo hazlo bien. Y por primera vez desde que su vida cambió por completo, Rodrigo sintió que algo volvía a tener sentido. Estaba empezando otra historia. No con las mismas reglas, no con el mismo cuerpo, pero sí con un corazón nuevo, uno que había pasado por todo, y aún así, seguía latiendo. Pasaron 6 meses desde aquel primer día en que Rodrigo volvió a la empresa. Nadie lo recibió con aplausos ni discursos emotivos, pero tampoco lo trataron con indiferencia. Fue algo extraño. Lo miraban distinto. Sí, pero no como si les diera lástima, más bien como si respetaran todo lo que había atravesado. Algunos se acercaron con un simple «Me alegra verte de nuevo». Otros ni siquiera eso, pero lo importante fue que lo dejaron trabajar, tomar decisiones, equivocarse y volver a intentar, como a cualquiera. Lo integraron, sin hacerlo sentir especial, y eso, para él, fue más que suficiente. El proyecto de inclusión laboral que Valeria le propuso no era solo un papel bonito con buenas intenciones. Se volvió algo real. Rodrigo le metió horas, llamadas, reuniones, visitas, ajustes. Viajó a otras sedes, habló con empleados, escuchó historias. Conoció a personas con discapacidades que llevaban años en la empresa sin ser vistas de verdad. Personas que habían aprendido a adaptarse, pero que nunca habían tenido una oportunidad de crecer. Él se convirtió en puente, no en héroe, no en salvador, en alguien que abría puertas para que otros caminaran, o rodaran, o se abrieran paso como pudieran, pero con dignidad. Valeria lo acompañaba de lejos, no interfería, pero estaba al tanto. Leía los reportes, firmaba los presupuestos, lo respaldaba cuando alguien dudaba del proyecto. Poco a poco, empezaron a cruzar más palabras, primero por correo, luego por llamadas, después en reuniones. Las conversaciones ya no eran solo laborales. A veces se quedaban platicando 5 minutos más, 10, media hora. Y aunque nunca tocaron el tema del pasado, lo tenían ahí, como una sombra que ya no asustaba. Sabían lo que habían vivido, sabían lo que les costó llegar ahí, y aún así, compartían ese presente sin prisas. Rodrigo no volvió a mencionarle lo que sentía, no le volvió a decir que la quería, ni que la extrañaba. Entendió que ella necesitaba su espacio, su ritmo, y que si alguna vez se abría una posibilidad real, sería porque ambos lo sentían, no porque él lo pidiera. Una tarde, después de una junta larga, Valeria le dijo que si quería tomar un café en la terraza. No era la primera vez que lo invitaba, pero esa vez se sintió diferente. Fueron los dos solos, con sus laptops apagadas, sin papeles de por medio, solo ellos, 2 tazas calientes y una ciudad ruidosa de fondo. «Te ves más tranquilo», dijo ella, sin mirarlo directamente. «Me siento más yo», respondió él. «¿Quién eres ahora? Alguien que sigue aprendiendo a vivir, pero que ya no se odia todos los días». Valeria lo miró. No dijo nada, solo asintió. Rodrigo se quedó en silencio unos segundos. Luego soltó. «Ya no espero nada». «¿De qué hablas?» «De ti. Ya no espero que me digas que me perdonas, ni que quieres intentar algo conmigo. Ya no cargo con esa ansiedad. Si un día pasa, pasará. Si no, igual estoy bien». Valeria lo observó con atención. Él no bajó la mirada. No hablaba desde la tristeza. Hablaba desde la paz. «Eso es nuevo en ti», dijo ella. «Al fin, todo es nuevo. La forma de ver las cosas, de sentir. Yo no quería ser otra persona, pero supongo que tenía que serlo». Ella tomó un sorbo de café. Luego se recargó en la silla. «¿Y ahora qué quieres?» «Vivir. Ya no sobrevivir. Quiero una vida mía, con o sin pareja, con o sin piernas, con lo que tenga, pero mía». «¿Y qué harías si yo te dijera que...?» Se detuvo. Rodrigo la miró. ¿Que qué? Valeria soltó una sonrisa leve, casi tímida. «Que tal vez no estoy tan cerrada como antes. Que tal vez quiero ver qué pasa si caminamos juntos. No prometer nada, no forzar nada, solo caminar». Rodrigo no reaccionó de inmediato. Se le formó un nudo en el estómago, pero no de miedo. Era de algo más suave, más bonito. «Entonces no corramos. Caminemos, sí, como dices, sin presión. Y si en el camino nos perdemos, entonces nos buscamos. Y si nos volvemos a fallar, entonces hablamos, con la verdad». Valeria sonrió. Ya no era la sonrisa distante de jefa.
Era otra, más cercana, más suya. El sol empezó a caer. Las luces de la ciudad se encendieron poco a poco. Ellos siguieron ahí, en silencio, mirando el horizonte, compartiendo el momento, sin planes, sin promesas, solo sabiendo que después de todo el dolor, de las caídas, del rechazo, del accidente, de las lágrimas y los silencios, algo nuevo estaba empezando, una historia distinta, una historia escrita desde el perdón, desde la verdad, desde la segunda oportunidad, y esta vez, sin máscaras, sin miedo, solo ellos, así como son.